Hola chicas, chicos, bonito día. ¿Quién anda por acá? ¿Quién nos acompaña el día de hoy en esta nueva clase del curso Intégrate Basic? ¿Quién anda por acá? A ver, cuéntenme súper rápido. Ok, súper bien. ¿Qué onda? Perfecto, muy bien. Espérenme tantito, ya vamos con los saludos. Ahora sí, se me olvidó que no estaba compartiendo la pantallita con las diapositivas para que las vean en un mejor tamañito. Ahora sí, vámonos súper con los saludos. Edgar, hola, ¿cómo estás? Bonito día. Iliana, bonito día, ¿cómo andas? Dianita, hola, ¿qué tal? Lupis, hola. Dice Ibarra, es la primera clase de historia que tomo. Perfecto, espero que te encante. Yo creo que sí te va a encantar, vamos a ver que te va a gustar muchísimo. Héctor, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Cassandra? ¿Cómo estás? Bonito día. Leslie, bonito día. Pues chicas, chicos, sean bienvenidos a la segunda clase de historia, como les decía hace ratito, del curso Intégrate Basic. Recuerden que el curso Intégrate Basic es un curso completamente gratuito, pensado por el equipo Intégrate para poder apoyarlos en este proceso tan complicado. Nosotros sabemos que es súper complicado, que es el de tratar de ingresar a una escuela de nivel superior. Entonces el equipo siempre ha pensado obviamente en apoyarlos a ustedes, ¿no? Bajo esta lógica, pues es que constituimos todo este pequeño cursito intensivo, express, pero que también les ayuda bastante para poder presentar sus exámenes. Les iba a comentar, como ya saben, que los que nos están mirando a través de Facebook Live en la página de Intégrate, en el video tenemos la descripción para que puedan ingresar por el link, por el código de acceso a la clase y obviamente con su ID acá a la clase vía streaming en la plataforma de Zoom para que podamos interactuar un poquito más. Como siempre les digo, a veces es un poquito difícil que esté revisando los mensajes que está en la sección de comentarios en Facebook Live porque pues estamos revisando otras cosas, ¿no? Las diapositivas, resolviendo las dudas que de pronto surgen aquí en la plataforma de streaming y entonces a veces como que la verdad muy sinceramente se me olvida revisar de aquel lado los comentarios y ya cuando lo veo pues ya pasó media hora. Entonces lo que yo les recomiendo es que se integren a nuestra clase vía Zoom y acá podamos cotorrear, resolver las dudas que tengan y pues bueno, ver justamente como todos estos temas bien importantes para el examen. También no se dejen sorprender, recuerden que el curso Intégrate Basic es completamente gratuito. Por ahí nos hemos enterado que en algunos grupos en Facebook les quieren vender los materiales o les quieren vender las clases del curso Intégrate Basic y pues no, o sea, obviamente que no, está pensado este curso en apoyarlos, entonces no se dejen sorprender con los estafadores y la gente mal pedo que luego hace esas cosas. Recuerden que ustedes pueden seguir nuestras clases a través de nuestra página en Facebook, a través de nuestro canal. Ahorita Leo nos hace llegar acá los links del canal de YouTube, de la página en Facebook, para que ustedes puedan obtener los materiales, puedan ver las clases y que no se dejen sorprender. Y también recuerden que nos ayudan muchísimo manteniendo este proyecto vivo, recomendándonos con otras personas que ustedes conocen y que saben que quieren presentar un examen, que se quieren preparar, perdón, para presentar algún examen de nivel superior en cualquiera de las escuelas donde se tenga que presentar un examen de ingreso. Entonces, chicos, recuerden que también ustedes son el corazón de este proyecto y cada que ustedes nos comparten, le dan un me gusta y recomiendan este proyectito a sus conocidos, crece esta comunidad y este proyectito se mantiene vivo. Entonces, sin más que decirles, vamos a recordar un poquito qué es lo que estábamos viendo la clase pasada. Recuerden que estuvimos viendo el primer tema, en general la historia, porque tenemos que hilar, por eso lo vamos a recordar. Recuerden que este es el objetivo de nuestra historia, ¿no? El desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Hablamos que la historia tiene estas relaciones de causa-efecto. Ya ni les hablé del memecito que les puse aquí, pero este memecito justamente habla de esas relaciones de causa-efecto, ¿no? Este meme que a mí me encanta, siempre me ha gustado mucho. Déjenme ajustar un poquitito más la cámara. Ahí está. Ok. Pues en el que se ve una relación de causa-efecto, ¿no? A ver, váyanse en la bicicleta, métanle un palo a la bicicleta, se van a caer. Así mismo se entienden las relaciones de causa-efecto. Algo provoca otra cosa. Y entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Ese algo que provocó esta cosa. ¿Ven? Justamente. Ok, estuvimos viendo también
pues las definiciones de algunos personajes importantes. Les dije, la definición de Marx es bien importante, la de Pierre Vilar también es bien importante. Por supuesto, para algunos exámenes, sobre todo para el de la UAM, nos llegan a preguntar por quién es el padre de la historia. Y pues ya sabemos que el padre de la historia es ni más ni menos que Heródoto de Halicarnaso, ¿no? Este personaje que fue el primero que reflexionó sobre la importancia del pasado para influir y construir el presente. Entonces ahí tenemos a don Carlos Marx, no es su abuelito, bueno, sí es su abuelito, pero no del todo, ¿no? Don Carlos Marx, ahí está. Luego hablamos del método de investigación de la historia, ¿se acuerdan? Sobre todo dijimos, bueno, esto de la elección del tema, pues es lógico. ¿Qué vamos a investigar si no sabemos qué queremos saber? ¿Qué tema vamos a elegir? Viene la selección de fuentes, que les dije es como irse al supermercado y agarrar todas las fuentes que nos van a servir para nuestra investigación. Como cuando vamos al supermercado y agarramos todos los ingredientes, pues para hacer alguna comida, ¿no? Pero luego viene el análisis documental. ¿Qué información voy a ocupar detenidamente? Y obviamente de todas estas fuentes que ya elegí, ¿qué voy a echar a la basura? O bueno, voy a no echar a la basura, pero sí decir como, güey, esto ahorita no lo necesito. Y entonces sacarlo de nuestra investigación documental. Para eso tenemos que hacerle dos críticas, ¿se acuerdan? Crítica interna, crítica externa. Crítica interna, la verificación del chismecito, qué tanto ese chismecito es real, ¿no? Recuerden que ahí la palabra clave va a ser verificación, que les había dicho, deriva de la palabra veritas, que significa buscar la verdad, ¿no? Y luego la crítica externa más bien es comparar ese documento con otro documento para ver si sí se parecen a un documento de la época. Pues acuérdense que dijimos que entre más alejado esté un documento de la época, pues muy probablemente ya tenga una versión de los hechos pues un poco desvirtuada, ¿no? No tan de primera mano. Acuérdense que dijimos, pasa como cuando jugamos nosotros de niños al teléfono descompuesto. Por supuesto que con el tiempo y conforme el chismecito va siendo testeado y manejado por más personas, se va a desvirtuar por completo, ¿no? Entonces, esto pasa también con las fuentes. Entre las fuentes más cercanas en el momento histórico, probablemente documenten mejor lo que sucedió. Pero conforme nos vamos trasladando con el tiempo, pues oigan, si yo estoy hablando de algo que pasó en la época de Cristo, pues yo ni qué voy a saber qué pasó. Medio ahí recopilaré unos chismecitos y cosas que a mí me dijeron, que a su vez pasó y no sé qué. Y así, ¿no? Pero en realidad así como de primera mano, pues quién sabe. Por ejemplo, por eso se critica mucho a la Biblia, ¿no? Porque finalmente la Biblia es lo que dijo del que dijo del que dijo. Aunque los sacerdotes de la iglesia nos dirán que es por inspiración de Dios, la neta es que no, o sea, en términos reales, es lo que dijo el fulanito del que dijo, y son como 3 o 4 generaciones de lo que dijo para llegar a la Biblia, ¿no? Al documento que nosotros vemos y que leen las abuelitas cuando andan ahí de Big Metras de la iglesia rezando los rosarios y esas cosas, ¿no? Entonces, fíjense, pues está como raro esta situación. Vale, y luego entonces dijimos que había tipos de fuentes, ¿se acuerdan? Fuentes escritas, gráficas y materiales. Les dije esto es bien importante porque en el examen nos van a preguntar qué tipos de fuentes hay. Ahí están, fuentes escritas, gráficas, materiales. Dijimos de la importancia de las escritas por encima de las gráficas y las materiales, pero dijimos también que son primarias, secundarias, directas e indirectas. ¿Se acuerdan? Primarias, fuentes que fueron creadas en la época. Secundarias, fuentes que vienen de una época posterior. Generalmente les dije son libros de historia o son como narraciones como la Biblia, justamente es una fuente secundaria, muchachos, porque está hablando de lo que vivió Cristo 500 años, no, ¿qué 500 años? Sí, 600 años después de que supuestamente murió Cristo. Entonces imagínense, ¿no? Sí está medio tendido esto, ¿no? Y luego las fuentes directas y las indirectas. Las directas sí buscan dejar un testimonio de lo que ocurrió. Las indirectas no, pero como su nombre lo dice, indirectamente terminan dando un testimonio, ¿no? Ahí están las situaciones que vimos hasta el día martes, que pues fue nuestra primera clase. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Todo digo, ya sé que los que acaban de entrar en su primera clase, como por acá que me estaban diciendo, es mi primera clase, ¿quién lo puso? Ya ni me acuerdo quién lo puso, creo que lo puso, ¿para qué les digo? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, por acá nos pusieron, es mi primera clase. Lo puso, dice... Ay, bueno, dice... Cassandra, justamente, nos dice Cassandra, es mi primera clase. Bueno, te recomiendo que justamente vayas al Facebook del grupo Intégrate Basic. Ahí está grabada la clase para que te la chutes. Y entonces ya te spoileamos, pero bueno, al menos vas a saber de qué estamos hablando. Los demás, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Sí vamos súper bien?
Coméntenme así súper rápido. ¿Bien? Muy bien, súper, qué bueno. Ok, vale. Entonces, a partir de aquí nos movemos hacia otra cosa. Las formas de la división de la historia, ¿se acuerdan? Dijimos tenemos dos formas, dos grandes formas científicas. Porque originalmente en el mundo católico se dividían en antes y después de Cristo. Por esta razón nosotros no podemos elegir cuando nos lleguen a preguntar forma más común de dividir la historia y dar como respuesta antes o después de Cristo, porque esta es solo una forma católica, muchachos. Aunque en el examen siempre va a venir antes y después de Cristo, y todos nos vamos con la idea de que, pues es antes y después de Cristo porque así me enseñaron, ¿no? ACDC, ¿no? Ya saben. Pues no, es solo la forma cristiana. En el mundo hay formas protestantes de dividir el tiempo, hay formas árabes de dividir el tiempo, hindús, o sea, depende también de muchas sociedades y muchas culturas cómo se divide el tiempo y la forma en la que ellos dividen el tiempo. Entonces, por esto, el primer intento científico como de dividir el tiempo y que sirviera para que todas las sociedades del mundo pudieran como estudiar la historia de la humanidad a través de ciertas épocas que eran muy semejantes en gran parte del mundo, pues es la del positivismo. Entonces, como ya lo dijimos, la forma más común de dividir la historia en realidad es por edades o épocas. Ustedes ya se la saben, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esto también lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? La edad antigua inicia con la escritura, porque la escritura permite crear fuentes escritas que detallen minuciosamente pues todos los acontecimientos de un grupo humano, ¿no? Era lo que decíamos. Las fuentes gráficas y materiales son un poquito más difíciles de desencriptar porque necesitamos tener una serie de contextos para poder entender de qué diablos está hablando la fuente gráfica o en todo caso de qué se trata esa fuente material o qué información me puede dar. Pero la fuente escrita es excepcional porque allí podemos vertir todo lo que queremos decir, punto y coma tras punto y coma por decir algo, o carácter tras carácter, y poder desglosar un montón la información. Entonces, por eso se piensa que ahí inicia la Edad Antigua. Y bueno, va a terminar con la caída del Imperio Romano de Occidente. Les dije, generalmente en el examen nos hacen esta pregunta de ¿cuándo acaba la Edad Antigua? Sobre todo en el de la UNAM. Entonces tenemos que decir con la caída del Imperio Romano de Occidente. Les dije, viene una segunda etapa, la de la Edad Media, los señoríos feudales que se pelean entre ellos, la época de los siervos, ¿no? Y la época en la que se forma la burguesía, pero que en realidad pues eran como comerciantes, no tenían todavía el poder que tienen ahora, ¿no? O que llegaron a tener en algún momento también en la historia. Y aquí nos van a preguntar nada más cuándo finaliza la Edad Media, sobre todo para los que vamos para área 1, nos van a preguntar cuándo finaliza la Edad Media y tenemos que decir con la caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio o Constantinopla. Recuerden que llegó un momento en la historia del Imperio Romano en que fue tan grande que se tuvo que dividir en dos y quedaron dos imperios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. En la Edad Media cae el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente se mantiene en pie. Y entonces este Imperio Romano de Oriente justamente todavía va a desarrollarse como por 1000 años hasta que los turcos árabes, ¿no? Musulmanes, van a terminar tirando este imperio y en su lugar, en sus huesos, formando el Imperio Turco Otomano, justamente, ¿no? Pero entonces esto marca el fin de la Edad Media, porque cuando entran los otomanos a la ciudad, pues ya sabrán saqueo, muerte, guerra, todo este rollo, ¿no? Y entonces mucha gente huye hacia el territorio de Occidente, y entonces ahí acaba la Edad Media. Porque toda esta gente que vivía en Bizancio o Constantinopla, como también se le conocía al Imperio Romano de Oriente, pues obviamente es gente que trae información de filosofía griega, de filosofía árabe incluso, conocimientos de navegación traídos de China, o sea, Constantinopla era un centro cosmopolita, entonces esto hace que la gente cuando se va de esta ciudad hacia el occidente, renueve el occidente. Y entonces es cuando inicia la época del Renacimiento y por supuesto viene una nueva etapa. Y esa nueva etapa va a ser la Edad Moderna, como lo dijimos, ¿no? Con la caída del Imperio Romano de Oriente se da el inicio de la Edad Moderna y la Edad Moderna, bueno, es la época de la consolidación de la burguesía, ahora sí, y de las monarquías absolutas, donde solo el rey mandaba, ¿no? Y finalmente
pues esto termina con la Revolución Francesa y dijimos, la Edad Contemporánea inicia con la Revolución Francesa y bueno, en teoría no ha acabado, ¿no? Ahora, ahí está, ¿no? Por ejemplo, lo de las Torres Gemelas que ocurrió hace 20 años casi, ocurrió durante la Edad Contemporánea, ¿no? Ahí está. Tenemos también otra forma de dividir la historia, que nos lo han preguntado, sobre todo para los que vamos para área 3, y es la de Carlos Marx. Ya tiene nombre la época siguiente, dice Edgar, pues le llaman posmo, ¿no? El posmodernismo, pero todavía no se acaba de definir porque se supone que estamos en una etapa de transición, Edgar, en la que todavía no dejamos los valores y la forma del pensamiento de la época contemporánea y nos estamos arrastrando hacia una nueva época, pero no terminamos de arrastrarnos, estamos como a la mitad, como que apenas nos estamos moviendo hacia el posmodernismo, ¿no? De allí que todos los valores y toda la forma de concebir el mundo en la modernidad contemporánea ya no sean así, ¿no? Y se han dado muchas expresiones. Una cosa, por ejemplo, muy clara, pues es la identidad y la expresión de género, ¿no? O sea, para el mundo contemporáneo solo hay dos expresiones de género. Pero para el mundo posmoderno, o lo que nosotros estamos construyendo para el mundo posmoderno, pues es una diversidad mayor. Más gamas de identidades y de expresiones de género, por ejemplo. Pero que habla de cómo se está destruyendo la forma en la que concibíamos la realidad y se está creando una nueva forma, completamente distinta. Allá vamos, pero bueno. Justo, el materialismo histórico de Carlos Marx, ¿se acuerdan? Busca siempre la base económica. Entonces, él habla de modos de producción. ¿Qué son los modos de producción? Formas de producir la riqueza. Y entonces él dice, más que ver como en el positivismo, si hubo un progreso y si vamos avanzando de épocas en épocas y nos vamos convirtiendo cada vez en seres más refinados y seres más civilizados y lo que ustedes quieran, en realidad aquí lo que importa es quién conquista los modos de producción y quién se hace con el poder. Y entonces justamente esta situación es la que va a promover el desarrollo de diferentes etapas en las que se producía la riqueza de formas distintas. La aldea primitiva es la primera, donde dice todo era igual, todos teníamos la misma cantidad de tierras y todos trabajaban de la misma manera y todos tenían las mismas ganancias. Pero se acaba esto porque algunas aldeas empiezan a crecer más que otras y por supuesto la cochina ambición hace que los que viven en aldeas más grandes quieran ir a invadir las tierras de otras aldeas que a lo mejor tienen mejor tierrita, agua más cercana o viven sobre el monte y pueden rápidamente subir al monte a recolectar un montón de productos de la loma, ¿no? O tienen cerca un bosque, no sé, y entonces empiezan a pelear entre ellos y empiezan a esclavizar a los que derrotan. Surge el esclavismo, donde obligas a otro a trabajar para ti y es tu propiedad y no tiene derechos, ¿no? Por ejemplo. Pero de allí, este esclavismo va a darle forma a muchos imperios, dice Carlos Marx, y la historia, ¿no? El imperio griego, el imperio egipcio, el imperio persa, hasta llegar al imperio romano. Cuando cae el imperio romano, este modelo desaparece, porque además, pues en medio de toda esta situación, surge el cristianismo, allá en Medio Oriente, ¿no? Porque el cristianismo es de allá, justo, del Medio Oriente. Y entonces de allí desde Israel se va a esparcir el cristianismo y el cristianismo, como ustedes saben, nos habla de que todos somos brothers, ¿no? Y entonces no podemos esclavizarnos entre nosotros, al menos que seamos, y digo, aquí nos puede funar Facebook, pero les voy a decir, no lo digo yo, lo dicen las escrituras, no es algo que yo asevere, ¿no? Al menos que sean personas afrodescendientes, o bueno, ¿saben? Eso está bien horrible, porque a los afrodescendientes según la Biblia sí se les podía esclavizar, ¿no? Pero bueno, esta situación hizo que entonces desapareciera el modelo esclavista y que más bien se basara por un modelo en el que hay trabajadores, siervos, campesinos, a los que ya no se les esclaviza, pero sí a cambio de protección, se les pide trabajar entregando tributo. Y entonces inicia ahí la época del feudalismo. Y la época del feudalismo va a acabar justo cuando en Europa se conozca la navegación. Cuando se perfeccione la navegación, los burgueses que surgen en la época anterior como pequeños mercantes nada más, como nenis de la Edad Media, hagan de cuenta justamente, van a empezar a adquirir conocimientos sobre navegación, lograr acumular ciertos recursos para poder comprarse unos barquitos
Y entonces empiezan las grandes exploraciones del mundo. Se descubre África o parte de África, se descubre parte de Asia, por supuesto se descubre muy rápidamente el continente americano y cambia el sistema económico. Ya no va a ser la tierra, sino más bien ahora lo importante y donde va a estar el teje y el maneje del dinero para traer la cartera como barbacollero, pues es en el mercantilismo, en el intercambiar productos, ¿no? Vender productos y cambiarlos por otros. Y entonces esta época da origen también a la formación de la época siguiente, el capitalismo, porque mercantilismo y capitalismo pues parecen que son la misma época, más o menos la misma etapa económica, nada más que la diferencia entre un modo de producción y el otro es que en el mercantilismo cambias mercancía, mientras que en el capitalismo ya no te va a importar tanto cambiar mercancía, sino producir la mercancía, y es la época de la revolución industrial. Y entonces se supone que nosotros estamos atorados aquí, en el cochino capitalismo, ¿no? Ya ven, todo el mundo dice, no, maldito capitalismo. Y pues es real. Ha llegado a lugares donde uno no pensaría que llegaría, pero sí. Ha invadido la humanidad por completo, ¿no? Y entonces Carlos Marx propone que para acabar con las injusticias desiguales del capitalismo, se tiene que crear una nueva etapa que nos regrese a la vida en común. Pero no es tan fácil, no vamos a brincar del capitalismo al comunismo así, ¡pum!, de tajo. Hay que tener una etapa de transición que nos prepare para quitar de nuestra cabecita la idea de progreso material, de meritocracia, por ejemplo, ¿no? Según Marx. No es que no se esfuercen, solo simple y sencillamente que la meritocracia encubre explotación, ¿no? Esfuérzate cada vez más y entonces verás resultados, por ejemplo. Pero pues nunca es suficiente el esfuerzo, ¿no? Por decir una cosa. Siempre, siempre les van a demandar más esfuerzo, en teoría se supone, ¿no? Por supuesto, de la propiedad privada, muchachos. Y de la idea misma del capitalismo, de la desigualdad, porque el capitalismo es un modo de producción que se basa, como todos los modos anteriores, en dos grupos, el de los explotados y el de los explotadores, que ellos se hacen llamar los propietarios, ¿no? Los propietarios siempre se sienten superiores a los trabajadores, porque ellos son los propietarios, los patrones, los que mandan, los que mueven, bla, 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 ta, ¿no? Entonces, la etapa del socialismo es una etapa donde según Marx, se tiene que olvidar todo eso, y una vez que la sociedad lo haya olvidado por completo, entraremos a la última etapa, la etapa del comunismo. Por eso es bien importante que la gente de abajo, la gente que ha sido explotada, específicamente obreros y campesinos según Marx, tomen el control del Estado en el socialismo, porque ellos, desde su propia experiencia, según Marx, de desigualdad y de explotación, van a poder construir un sistema de transición político y económico hasta disolver el Estado y finalmente entrar al comunismo. Otra vez regresar a etapas de aldeas casi, pero aldeas modernas, productoras, que se intercambien entre ellos, autosuficientes, que se intercambien entre ellos productos. Suena así como una utopía medio irrealizable, pero pues ahí está, esa es la idea de Marx. Alcanzaremos el comunismo y listo, ahí se habrá acabado todo. Todos iguales, todo para todos, todos produciendo cool, nadie peleándose con nadie, todos felices, según Marx, ¿no? Bueno, esa es la propuesta de Carlos Marx. Pero ahora sí vamos a entrar ya a un tema nuevo, las corrientes historiográficas. A lo largo de la historia y del estudio de la historia se han establecido diferentes escuelas de interpretación, formas en las que se estudia los acontecimientos del pasado. Por ejemplo, la primera escuela es el positivismo. Esta corriente estudia la sociedad con base en las ciencias experimentales. ¿Qué quiere decir esto? Pues es que estaba muy de moda la época de los estudios de Darwin o Darwin. Entonces, Darwin plantea, ¿se acuerdan qué plantea Darwin, chicos? La idea de que hay una selección de especies, ¿no? O sea, hay sujetos, más bien especímenes en la naturaleza que se adaptan y entre más rápido se adaptan, están más chidos para la vida, ¿no? Más listos para la vida. Bueno, pues todas estas teorías se traen a la sociedad y entonces resulta que los ricos son los más chidos para la vida y los pobres, pues bueno, ¿qué les diré, no? Pobres, pobres. Y de ahí derivan una serie de interpretaciones. Por ejemplo, el positivismo cree en una constante evolución. El positivismo de Augusto Comte y Leopold von Ranke, que son los autores, además de esta corriente, creen que la humanidad va evolucionando hasta llegar a una etapa perfecta, a la que se llama la etapa positiva. Y entonces
vamos a pasar, como lo acabamos de ver, por diferentes edades, donde se ve cómo la humanidad era más bárbara y más bruta, y cómo se va a ir refinando y refinando y refinando hasta alcanzar la última edad, que es la contemporánea, en la que ya todos somos muy civilizados, muy caballeros, arreglamos, muy damitas, ¿no? Arreglamos los problemas hablando y negociándolo, no agarrándonos a machetazos. ¿Qué diría Von Rank y Augusto Comte si vieran plenas guerras en el siglo XX y todo el desmadre del siglo XXI? Se ahorcan, yo creo, porque pues no es cierto, su hipótesis, su teoría está mal. Pero bueno, nosotros tenemos que recordar para el examen las palabras evolución y progreso material, ¿va? En realidad ellos cómo miden la evolución de la sociedad. ¿Cuánta tecnología crean? Entre más tecnología se supone que más evolucionados, más racionales, más capaces, más inteligentes como humanidad. Según, ¿no? ¿Qué diría Augusto Comte viendo cómo bailan todo el mundo en el TikTok ahí las canciones? ¿Qué diría? Mayor tecnología, mayor inteligencia. Y ahí los ven bailando ahí haciendo los TikToks, quién sabe qué pedo, cómo hacen así, ¿no? De un lado para otro. Con las cancioncitas. ¿Quién hace TikTok? La neta yo sí hago TikTok también, pero no de baile, porque eso se me hace como poco creativo. Espero no ofender a nadie que esté haciendo bailes de TikTok. Y bueno, ahí está. La otra, el materialismo histórico es, como ya lo dijimos, de Carlos Marx, ¿no? Y lo que plantea Carlos Marx justamente es la lucha de las clases. Ya lo habíamos visto en la primera clase. Marx dice, a partir de que tenemos nuestra aldea primitiva, acuérdense, nuestro modo de producción primitivo o aldeano, cambian la lógica y cuando unos van y se apropian de los otros, surgen los propietarios. Y entonces, a partir de aquí va a empezar una historia en la que los propietarios explotan a los desfavorecidos no propietarios, a los desposeídos, pues. Pero los desposeídos llega un momento en el que se cansan, muchachos. Pues es que es lógico, ¿no? A ver, piensen como en su relación tóxica. Ahí el dueño de los sentimientos, de las emociones y que el que se beneficia es el tóxico. Y ustedes, pobrecitos no tóxicos o menos tóxicos, se ven aplastados. Pero llega un momento en el que dicen, no, ya estoy hasta el queque, ¿no? ¿O no? ¿Pasa o no pasa? ¿Se sabe o no se sabe? ¿Y luego qué sucede? Pues se liberan las cadenas y dicen, ya estuvo suave, ¿no? Se ponen a escuchar canciones de esta Gloria Trevi o de... ¿Cómo se llama? De esta Alejandra Guzmán. Y ya, se empoderan y a la fregada. Se levantan en contra del tóxico de Jenny Rivera, exactamente. De la mamá de las buchonas Jenny Rivera. Y entonces se empoderan y a la chingada, ¿no? Pues así le pasa también a las clases desfavorecidas periódicamente en la historia. Se levantan, hacen revoluciones empoderados y entonces justamente se van en contra de los propietarios. Los desposeídos se terminan convirtiendo en propietarios, pero ¿qué creen que pasa? Pues obviamente se corrompen por el sistema mismo de producción y entonces los que alguna vez fueron desfavorecidos van a convertirse en los explotadores, según Marx, ¿no? O surgirá una nueva clase explotadora y otra vez va a surgir un grupo de explotados. Y así, a lo largo de la historia, esta rueda va a ir girando dependiendo de los modos de producción. A eso le llama el motor de la historia y a eso le llama la lucha de clases. Cada que las clases se pelean, dinamizan la historia. Pareciera que la rueda está así, ¿no? Inmóvil, pero cada que hay una lucha de clases la rueda se mueve y al moverse cambia la historia. Y entonces lo que mantiene viva la historia, el motor de la historia, es la constante lucha de los grupos sociales. Considera que la conquista de esta lucha pues es obviamente la base económica, así que nuestra segunda palabra clave es base económica y por supuesto el representante primordial es Carlos Marx. También viene Federico Engels, muy rara vez viene Federico Engels cuando les llegan a preguntar representante del materialismo histórico. Casi no viene Federico Engels, pero si llega a venir es bien raro, ¿va? Entonces acuérdense de Engels y sobre todo de Marx. Bueno, pasamos a la tercera corriente historiográfica. El historicismo. El historicismo es de Benedetto Croce, un filósofo italiano que más bien creía que lo importante era tratar de entender la experiencia de vida de los seres del pasado. Eso es medio cringe porque imagínense, no nos podemos poner del todo en los zapatos de la gente que vivió en el pasado porque cómo regresamos al pasado si estamos viviendo en una nueva época. Entonces, solo la empatía nos va a permitir como medio entender, ¿no?
Por eso él dice que la vida es historia, la realidad está formada por la historia. Entonces, más que ver que si la base económica y que si el crecimiento y la evolución y el progreso material, él dice, no, tenemos que entender la experiencia de vida. Entonces, él no hace una periodización de la historia como tal, porque ¿cómo vamos a periodizar la experiencia? Pero bueno, esto es importante para poder entender por qué los actores históricos actuaron como actuaron. Hay que entender sus motivaciones. Casi dice este señor Benedito Crush. Historicismo, ¿va? La otra escuela es la escuela de los anales. La escuela de los anales, muy mala traducción para Latinoamérica, por supuesto. O sea, ¿qué no saben que somos bien albureros? En realidad tendría que haberse traducido como la escuela de los años, ¿no? Pero pues no sé por qué le dejaron la escuela de los anales. Entonces, pues se llama la escuela de los anales y es va a estudiar esta corriente el medio geográfico, ¿saben? Para ellos la geografía influye mucho en los procesos históricos, pues dependiendo de dónde surjan ciertos grupos van a tener más recursos o más ambición, o van a poder desarrollarse más rápido, o van a buscar las herramientas, es que depende, ¿no? Y entonces él dice, el medio geográfico es fundamental. El representante de la Escuela de los Anales es Fernando Brodel. Y por último vamos a tener el estructuralismo. El estructuralismo es formado por una serie de lingüistas y un antropólogo que además va a ser como el máximo representante de esta corriente, y ese es Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss considera que más bien la historia se forma a partir de las interacciones de estructuras culturales. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? O sea, lo que considera este Claude Lévi-Strauss es que cada uno de nosotros es como un cubo de Rubik, ¿saben? Al que están moviendo justamente constante. Vamos viviendo, se van moviendo y se van adhiriendo estructuras a nuestra forma de pensar y concebir la realidad. Esa es nuestra estructura cultural. Y entonces cuando nosotros interactuamos con otra persona, hagan de cuenta, estas estructuras se están moviendo todo el tiempo. Y estas estructuras son las que permiten crear sociedad. Permite que las personas compartan esta estructura cultural, se entiendan y convivan. Pero también es la que forja enemistades y conflictos con otras sociedades que tienen otras estructuras culturales. Y entonces él dice, a partir de la interacción de estas estructuras culturales, es que surge la sociedad, la historia misma también. Por eso tenemos que recordar que en el estructuralismo son estructuras organizadas, ¿va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Cuál nos preguntan, sobre todo en el examen? Yo he visto que nos preguntan mucho por el positivismo, entonces recuerden evolución, progreso material y por supuesto el nombre del representante. Miren, quítense tanto de estarse aprendiendo como tantos datos a veces complicados, porque esto es lo difícil en historia, ¿no? Chin, ¿qué me aprendo? Tenemos un dato, tenemos otro dato, tenemos otro dato y así, ¿no? Y nos estresamos de tanto perrillo dato. No se preocupen. Aquí nada más apréndanse como palabritas claves. Ese es el tip que nosotros les damos. Evolución, progreso material, Comte, nada más. Nos preguntan por materialismo histórico. Marx, Engels, lucha de clases, base económica y ya. ¿Ven? De historicismo casi no nos preguntan, pero acuérdense, el historicismo es el que dice que la historia es vida. Entonces, vida y crush. Apréndanse el apellido, con eso es más que suficiente. Nos preguntan sobre todo por la escuela de los anales, entonces, escuela de los anales, geografía o geográfico, medio geográfico, si ustedes quieren. Ustedes apropiense de las palabras, pero que sean breves. Y Brodel, punto. Y con esto, si ustedes lo van repasando, verán que se les va a hacer mucho más sencillo en el examen. Casi no preguntan a Lévi-Strauss con lo de las estructuras culturales. Pero yo siempre les digo, pues acuérdense de la marca de los pantalones, que no puedo decir para que no hagamos publicidad gratuita. Pero bueno, acuérdense de el de los pantalones. Por esto de el Levi, ¿no? O bueno, Levi. Vice. Ahí tenemos a quién. ¿Quién nos apareció aquí? Ah, Fernand Brodel. Perdón, es que no se apreciaba bien porque tiene aquí como una cosita del zoom. Ok, pues ahí está Fernand Brodel. ¿Va? Ok, va. Miren, por ejemplo, vamos a ponernos a prueba un poquito, ¿vale? Dice, los historiadores reconstruyen los procesos históricos mediante la pregunta de examen, ¿eh? Ha venido otros años. Ok, Levi del Cinque, muy bien.
Ok, vale. Esta pregunta ha venido muy frecuentemente en el examen desde 2017. La D dice, fíjense, los historiadores reconstruyen los procesos históricos mediante, nos dice, fíjense, vamos a analizar cómo está la estructura. La especulación basada en principios teológicos. ¿Cómo que teológicos? O sea, especulación. A ver, acuérdense, no podemos especular ni que fuera ventaneando, ¿no? Ahí con Pati Chapoy, ay, me dijeron y es que me rumoraron a hacer especulaciones. Eso es de especular, andar ahí como diciendo, ay, es que, como dudando, ¿saben? Como, ay, es que me dijeron y no sé qué. No, si somos una ciencia basada en un método científico, no podemos especular. Luego viene la transcripción literal de lo que se encuentra en la documentación. Tampoco, acuérdense, tenemos un proceso que atraviesa el análisis de las fuentes, ¿no? El análisis interno, el análisis externo. No voy a agarrar cualquier fuente y la voy a transcribir. Es una locura. ¿Cuándo la analizo entonces? Ahora viene la interpretación en dos incisos. La C dice interpretación y comparación de lo que se encuentra con fuentes secundarias. Pero ya dijimos, sí tenemos que analizar fuentes secundarias, pero no son lo más importante. Las fuentes secundarias solo nos echan un poquito de luz para saber más o menos qué onda, ¿no? Pero en realidad si queremos entrar bien a la carnita asada, siempre son las fuentes primarias. Entonces, por supuesto que es la D, la interpretación rigurosa de mis fuentes primarias. ¿Cómo las interpreto rigurosamente? Le hago la crítica interna y le hago la crítica externa. Y el resultado de eso, entonces, es lo que yo voy a determinar. Todavía tengo que analizar todos esos datos y construir mi shoro, ¿no? Mi historia. Decir, y entonces al final creo que esto pasó así, 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 así. Es cuando lanzamos una hipótesis, ¿no? Luego dice, bueno, el uso metódico y crítico para verificar la autenticidad de sus documentos. Ahí está, por supuesto que es eso lo que yo necesito para poder construir historia científica. Entonces la respuesta correcta es la D. ¿Qué vamos a analizar? Siempre van a tener dos incisos completamente alejados de la realidad. Uno que les va a hacer dudar y el que originalmente es la respuesta correcta, ¿no? Vean, así vienen todas las preguntas del examen. Vámonos con la 2. La 2 es, la historia es una ciencia útil para... Ok, fíjense, entonces... C. Ayudar a los seres humanos a comprender la sociedad en la que viven y su presente, por supuesto, ¿verdad? Ese es el objetivo de la historia. Conocer cómo en el pasado se encuentran las claves de cómo se formó el presente, ¿no? O bueno, desde el presente conocer el pasado, como dicen algunos, ¿no? Exacto, así es. Entonces fíjense, conocer acontecimientos y personajes. No, pues no es una novela, no es un juego, ¿no? De ahí un videojuego, ¿eso qué, no? B. Comprender las distintas corrientes literarias. No, pues eso es la literatura en todo caso, ¿no? Luego dice abajo, ayudar a comprender otras culturas y sistemas sociales. Eso más bien es la antropología, ¿no? Porque aunque sí nos ayuda a comprender otras culturas, el objetivo más bien es ayudar a comprender cómo se formó nuestra sociedad en el pasado. ¿Ven? Hacia atrás, de atrás hacia adelante. Cómo se formó nuestro presente. Realmente ese es el objetivo. Porque pues finalmente los historiadores tendríamos que analizar cómo también desmantelar algo que en el presente no nos hace bien. Buscar las claves en el pasado para entender cómo se formó y luego desestructurarlo, en teoría. Pero pues nada más damos clases de historia, bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Ahí va, 3. Así es, Cassandra. Conocer de atrás hacia adelante cómo es que se formaron las estructuras sociales que hoy nos mandan. La sociedad, cómo se formó. Pero obviamente se fue antes de... O sea, nosotros podemos creer que la sociedad en la que vivimos ya estaba predeterminada, pero no. En realidad se formó tiempo atrás. Y ese es el sentido mismo de la historia. Regresar al pasado y decir, a ver, aquí qué pasó, ¿no? Esto está mal, esto no es correcto, entonces hay que desestructurarlo. Va, perfecto. Nos dicen, 3. Para su estudio, los acontecimientos históricos suelen dividirse y por supuesto, edades o épocas, ¿verdad? Cero antes y después de Cristo. Ya dijimos, no.
Es edades o épocas. Muy bien. Una pregunta en la que recurrentemente se equivocan y que manchadamente el examen, sobre todo la UNAM, constantemente les pone para que se equivoquen. Luego, fíjense, el materialismo histórico considera que... Vale, acuérdense, palabrita clave. Inmediatamente saquen la palabrita clave. Pues, ¿qué dicen? Ah, ok. Bien, entonces muy bien. Ok, fíjense, ahí les va un tip. Cuando ustedes vean una pregunta sobre el materialismo histórico, es la base económica. Porque en realidad la base económica está construida por los modos de producción. Vean, modos. ¿Dónde le pusimos? Acá. Modos, no medios. ¿Qué son los medios de producción? Cualquier cosa que nos ayude a producir algo. Y esos medios son importantes, pero no tan importantes dentro del sistema de producción. Un medio es, por ejemplo, en la cocina un medio es los cuchillos, la licuadora, no sé, los vasos, los recipientes, las ollas, los sartenes. Eso es un medio de producción. En una construcción sería la pala, la cucharita esta de mezcla, los, no sé, tornillos, por ejemplo. O sea, cualquier cosa que les ayude a hacer algo. Pero los modos ya es la unión de todo un sistema de producción más complejo. Entonces no son los medios. Y si no son los medios, la otra cosa que queda automáticamente, pues es la base económica. Y sí, la base económica está constituida por modos de producción, que es lo que analiza Marx. Entonces, por supuesto que la base económica determina los valores y las ideas de una época. Eso es justamente lo que plantea Marx. Entonces, sí, es bien troll el examen. Ustedes quédense con la base económica. Por eso son importantes las palabritas claves. No veo modos de producción, entonces ¿cuál otra palabrita identifico? Ah, como aquí no veo modos de producción en ninguna opción, la otra palabrita que identifico, base económica o estructura económica. Es lo mismo, ¿no? Ahí sí es lo mismo, son sinónimos. Entonces, sí veo base económica, ¿sí o no? Ah, pues ahí está. La A. Muy bien. Ok, 5. A ver, vamos a ver. Relaciona las fases del proceso de investigación. No pasa nada, Dianita. Justo para eso estamos acá, ¿no? Para equivocarnos mil y un veces. Y ya en el examen chido, ya cuando estemos ahí preparando ya las pruebas sentados en la banca y todo eso, ahí sí ya no nos podemos equivocar. Pero pues aquí nos podemos equivocar un millón de veces y no pasa nada. Muy bien. A ver, fíjense. Relaciona las fases de los procesos de investigación histórica con sus características. Les voy a dar un minutito para que ustedes la chequen y resuelvan. Y les voy a dar dos tips también de esto. Ustedes me dicen. Va. Ok. Primer punto mal. Y les voy a hacer aquí un pequeño ejemplo. Cosa que no deben hacer. History time de cosas que no deben hacer para el examen, parte 1. Eviten hacer estos rayaderos, así de que rayan 1 con A, 2 con C. A ver, si ustedes ven un rayadero así tamaño demonio, ¿qué va a pasar? Ni van a entender para dónde van las rayas, ¿sí o no? O sea, así rayan que 1 con A, no sé por qué hacen esto, está rayándolo de arriba con abajo cuando son relaciones de columnas. A ver, saquen un resultado así en la vida y luego todas las líneas de un mismo color. No, pues ya valió, ¿no? Entonces, es imposible, así no se puede hacer. Elaboren la respuesta aquí a un lado. ¿Cómo voy a elaborar? Por ejemplo, eh, y voy allá con el tercer tip para poder elaborar. El tercer tip es elijan lo más rápido, lo que ustedes puedan identificar y que estén seguros
en una relación de columnas, que es esa la respuesta. Por ejemplo, si aquí dice divulgación, ¿qué será la divulgación en un proceso de interpretación histórica? ¿Qué será la divulgación, muchachos? Divulgar sería redacción de manuales. Y sí o sí, o sea, ahí sí no me puedo equivocar. Entonces, así se elabora. A un ladito se escribe 1D, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se me hace súper sencillo. Ahora, otra, explicación. ¿Qué sería la explicación en la historia? Es más, yo lo pongo aquí abajo, así. Además, pongo arriba, por ejemplo, 1D. Abajito voy a poner el 4. ¿Qué sería explicación? ¿Cómo explicaría yo un tema? Pues ahí sería la E, ¿no? Sería búsqueda de causas y efectos. Cuando yo explico, justamente estoy diciendo cómo ocurrieron las cosas. Y si ustedes se dan cuenta en los libros de historia, cuando nos explican cómo ocurrieron la historia, cómo ocurrió cierto proceso, nos analizan las causas y luego los efectos. Ah, así ocurrió tal proceso. Te dicen 1, 2, 3. Estas son las causas. Así ocurrió todo el chismecito y estos son las consecuencias o los resultados o los efectos, ¿no? La búsqueda de las causas y los efectos explican cómo ocurrió, por qué ocurrió y cuál fue el resultado de esta situación que se dio. Entonces la respuesta correcta es 4E. 1D y 4E. Donde tenemos una opción con 1D y 1D y 4D. Ya me equivoqué. Divulgación es 5, perdón. Ya ven, por andar aquí checando otra cosa. No es 1, es 5. Discúlpenme. ¿Dónde tenemos 5D y 4E? ¿Dónde tenemos una 5D y una 4E? Pues en la respuesta C. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? En la C. Bueno, también tenemos la A, es verdad. ¿Ven? Pero bueno, aquí ya tenemos una certeza importante. 5D y 4E solo la tenemos en la A y en la C. Por lo que B y D ya no las vamos a fumar. ¿Va? Entonces nos quedamos entre A y C. Va. Siguiente. Ahora, crítica interna. ¿Qué dijimos que es la crítica interna, por ejemplo? O la crítica externa. Ahora, ¿qué es la verificación? ¿Cuál se les hace más fácil? A mí se me hace más fácil la verificación, porque fíjense, verificación, ¿qué dijimos? Verificación viene de veritas. ¿Y qué significa verita? Buscar la verdad, ¿no? Entonces, verificación es buscar la verdad. ¿Cómo busco la verdad? Por supuesto con la C, ¿no? Entonces, verificación es la C. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Todo el chismecito. Entonces acá, como tercera opción, tendría yo que tendría que poner, si estoy construyendo mi respuesta, tendría que poner 3C, ¿no? Entonces ahora sí ya tengo 4D, entonces más tengo 3C, 4E, 5D. Entonces 3C, 4D, 5E, ¿a qué se parece? A la respuesta C. La respuesta es la C, efectivamente. La respuesta es la C porque luego viene 2B. 2B es crítica interna. Comparación con otros documentos contemporáneos. ¿Por qué comparamos con otros documentos contemporáneos? Pues para saber el chismecito, ¿se acuerdan? O sea, no solo estoy diciendo qué dijo el autor, también tengo que comparar lo que dijo este autor con lo que dice otro autor de otro documento que trae otro chismecito, con lo que dice el otro documento que trae el autor que trae otro chismecito y así. Perdón, está acá, miren, es que se nos movió. Se nos movió una diapositiva, pero aquí está el E. Está después de redacción de manuales y libros. Se nos movió allí.
pero procuraremos que ahorita que le suba la diapositiva ya esté bien, para que quede bien y lo tengan, ¿va? Y la crítica externa es, más bien la crítica externa es la autenticidad del documento, ¿se acuerdan? Ver qué tan cierto es que ese documento es de la época, comparándolo con otro documento. O sea, en las dos etapas comparamos, pero en la etapa de la crítica interna comparamos el chismecito, lo que dice esta fuente y lo que dice otra fuente y lo que dice una tercera fuente y lo que dice una cuarta fuente, y lo que compararemos son los chismecitos. Pero en la crítica externa lo que vamos a comparar es si el documento tiene características de esa época. Obviamente, ¿cómo comparamos, niños? Chicas, chicos. Poniendo o sea, al comparar es poner en evidencia con otro, con otra cosa, ¿no? Cuando ustedes se comparan con alguien, se están enfrentando en un versus, como esos versus que se aventaban hace 10 años o 5 años, ¿no? ¿Nunca hicieron un versus en la primaria? Se comparaban así, ¿no? Con otra persona. Ahí está. Pues eso prácticamente es lo que hacemos con las críticas. Esta fuente versus la otra fuente. Para ver si sí tienen las mismas características, mismo papel, mismos sellos, misma forma de la escritura. Eso en la crítica externa. En la crítica interna hacemos otro versus, ¿no? Entonces, pero ahora es internamente. ¿Qué dice el chismecito de acá y qué dice el chismecito de la otra fuente? Y vamos a ver si cuál de los dos chismecitos se repite más veces y tiene más credibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, al hacer una crítica interna, ustedes, ¿qué tomarían más como una evidencia fidedigna? ¿Un informe interno del gobierno o un chismecito de una de estas así como investigadoras de políticas, pero de chismes? Que dicen, ay, me enteré porque tengo un conocido que no sé qué. ¿A cuál de las dos fuentes en sus chismes le darían más verificabilidad? Pues al del gobierno, porque no es un documento que el gobierno vaya a lanzar, sino es interno, para comunicar internamente qué es lo que está pasando. Y podrán engañar a la población, pero internamente no se van a picar los ojos ellos solos, ¿no? Así, sí, whatever, todo está bien, no pasa nada, ¿no? Pues obviamente que no, no internamente. Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, la crítica interna. Saber de dónde viene la fuente y decir, esta fuente viene de este lugar y por eso fue creada esta fuente, este es el objetivo de esta fuente. Entonces, pues la información que tiene probablemente sea más certera o probablemente no. ¿Quién sabe? Porque, por ejemplo, los chismecitos, ¿no? De la señora que se dedica a hacer libros de chismes de políticos, como estas que se dedican a hacer libros de chismes de artistas, ¿no? Así de sus biografías chismosas. Pues obviamente que pues nosotros vamos a dudar, porque ¿qué es lo que va a querer esa señora? Pues el TV Notas, ¿no? Exactamente, ¿qué van a querer todas estas fuentes? A esto se le llama ontología, muchachos. ¿Cuál será el origen de cómo fue pensada la fuente? Justamente. Esa es la idea, pues. Entonces, pues obviamente, dependiendo de cuál haya sido el objetivo por el cual fue creada esa fuente, pues también vamos a dudar más o creerle un poco más. Pues si fue creada para vender, para generar morbo y todo eso, pues probablemente le metan de su cosecha, ¿no? Pero si es creada como un informe interno para informar a otras áreas lo que está pasando, pues, o sea, es el chisme, pero de trabajo, ¿no? Entonces, muy probablemente sea algo más real. Tiene también ahí le tendremos que hacer un buen análisis porque pudiera que no, pero a grandes rasgos esta es una idea para que ustedes se den cuenta cuál sería la diferencia entre una crítica interna y una crítica externa. ¿Va? Ok. Bueno, aquí tenemos que arrancar con el siguiente temita. Vamos a pasar ahora sí ya después de esta parte como más teórica hacia un tema ya, pues digamos como, es que pues también es teórico, ¿no? Pero ya más como de acontecimientos históricos, ¿va? O sea, esto sí fue muy, muy, muy teórico de metodología de trabajo y esto sí ya es más como chismecito, bien, ya científico, desglosado y listo para que se sirvan en sus mesas. Pero antes de eso, déjenme hacerle una invitación a todos los que nos están mirando a través de nuestra página de Intégrate en Facebook Live, a que se integren a nuestra clase del día de hoy. Ya saben, la descripción del video tiene el link de ingreso, el ID de la clase y el código de acceso para que puedan meterse
y entonces podamos desde acá interactuar, me pregunten dudas que tengan sobre los temas, estos temas son bien importantes para su examen. Que si de pronto les surge alguna duda en algún momento respecto al tema, pues acá lo podamos resolver. Como les he dicho anteriormente, a veces me es muy complicado meterme a la página de Facebook y checar los comentarios desde el propio en vivo. Por eso yo más bien les recomiendo que se metan a la página. Acá ya saben, estamos en Zoom, a la aplicación. Se metan con los links que están en nuestra página en el video y entonces podamos interactuar desde acá. También quería recordarles, chicas, chicos, que esto es parte del curso Integrate Basic, que es un curso completamente gratuito. No se dejen sorprender, se lo repetimos mucho porque nos ha pasado que de pronto nos hablan y nos dicen, oye, es que están vendiendo el material y no sé qué, y es como, no, a ver, si la lógica de nosotros como Proyecto Intégrate es que ustedes puedan tener herramientas chidas, guay, padres, que les ayuden a pasar este proceso tan complicado que es el de selección pues de los exámenes a nivel superior, y que pues se les estén vendiendo el material que además nosotros lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, para otorgárselos de manera gratuita. Se nos hace muy mala onda que les estén vendiendo los videos, que les estén vendiendo la información. No se dejen sorprender, chicos. Tenemos nosotros una página en Facebook que se llama Intégrate Basic, y es así, es un grupo donde ustedes pueden bajar todo este material, perdón, completamente gratuito, y también pueden ver los videos. Recuerden que estamos grabando las clases y entonces los pueden ver por si por alguna razón se tuvieron que salir a la mitad, ya no pudieron seguir viendo la clase en vivo, o pues vaya, pasó alguna otra cosa que ya les impidió no verla, o si no se pueden meter algún día, ya horas más tarde el video está en el grupo y ahí lo pueden checar. Ahorita Leo me va a ayudar a dejarles los links aquí justamente para que ustedes puedan ingresar y puedan obtener toda esta información. Pero también les quiero contar que tenemos otro curso que se llama Intégrate Plus, que es un curso muy completo, donde vemos todos los temas de todos los temarios de los 3 exámenes, UNAM, UAM y PN, pero déjenme comentarles que también nos sirve para los exámenes de Exani, que son exámenes que hacen generalmente instituciones gubernamentales o que dependen de la SEP. Por ejemplo, el militar, la UPN, Chapingo, ¿no? Donde también se evalúan esta información. Pues recuerden que la mayoría de los temarios está conformado para demostrar que ustedes tienen la información necesaria del bachillerato y que cumplen con los requerimientos para poder ingresar al siguiente nivel. Entonces, si de pronto a ustedes les interesa tomar este curso Intégrate Plus, es una membresía, la membresía es por un tiempo, les dan la información justamente en nuestro número, el número ya se los puso Leo por acá, y también yo les dejo el número aquí en las diapositivas para que ustedes puedan preguntar cuánto tiempo dura. En realidad es como una membresía, entonces ustedes tienen el derecho a ingresar, a tener los materiales, tener exámenes periódicos, ver los videos grabados, asesoría personalizada con nosotros, sus profesores de cada una de las materias también, y sobre todo el desglose de todos los temarios de todas las materias de los 3 exámenes. Entonces, si ustedes quieren este curso súper completo, pues pregunten ahí les van a dar justamente todos los detallitos. Igual, si conocen a alguien que quiera tomar un curso, pues no es que yo trabaje acá, pero yo creo que la verdad es que conozco el trabajo de mis compañeros, y como ustedes han podido constatarse ahorita, pues tratamos de hacerlo de la mejor manera y con la mayor calidad posible y con todos los tips que nosotros ya sabemos. Entonces, sin duda, yo creo que es un excelente curso. Otra cosa más, nada más, muchachos, por favor ayúdenos a compartir también los videitos que van subiendo, recomendarnos. Sabemos que pues están todos estos grupos de Facebook donde a veces preguntan, oye, un cursito, ¿no? Ya sea el Intégrate Plus o ya sea el Intégrate Basic. Lo que mantiene a este proyecto vivo justamente es que ustedes nos compartan constantemente. Y ya nada más para decirles, chicos, cada que alguno de ustedes contrata la membresía de Intégrate Plus, pues de cierta manera también está creando una cadena de buena onda que ayuda a mantener vivo el proyecto Intégrate Basic.
Y entonces igual, de pronto cada que alguien contrata el curso de Intégrate Plus, pues parte de eso que contrata va para que se siga manteniendo vivo este cursito de Intégrate Basic. Entonces el chiste es generar toda una cadena de buena onda para que a todos nos vaya súper bien y que entre todos nos podamos apoyar. Y pues nada, muchachos, entonces aquí les dejo justo el numerito en la diapositiva. Leo se los deja también por acá. Ahorita Leo también nos pone los links para el grupo Intégrate Basic, para que tengan la información, el canal de YouTube, para que con gusto puedan ver no solo los videos de esta materia, sino de todas las materias de esta ronda del curso Intégrate Basic, mate, física, historia, español, no sé. Veremos qué materias se van a ir dando en esta fase del Intégrate Basic y que con todo gusto lo puedan ver en el momento en el que ustedes lo necesiten y repetir las veces que ustedes lo necesiten. Pero bueno, ahora sí, vámonos con Mesoamérica y las áreas culturales, ¿va? Bien, pues vamos a hablar de Mesoamérica. ¿Qué es Mesoamérica? Fíjense, por nuestro temario, nosotros consideramos en Intégrate que es mucho mejor si nosotros vemos los grandes procesos de manera consecutiva y no como nos lo enseñaron en la escuela. Sé que es un modelo un poco raro porque ustedes están acostumbrados primero a chutarse todo historia de México y luego toda historia universal, o creo que va al revés, ¿no? Primero toda historia universal y luego toda historia de México y luego revisan así como todo el desarrollo de la historia universal, como si México estuviera quién sabe en qué galaxia. Y luego van y revisan toda historia de México en el siguiente curso del siguiente año o así, whatever. Y entonces dicen, es que ustedes esto ya lo vieron ustedes. No, pues que nos vamos a estar acordando, sinceramente, ¿no? O sea, a mí también me dificultaba luego como hacer las conexiones, hilar una u otra con una cosa con otra. Pues decían, sí, es que esto ya lo vieron el año pasado. No, pues gracias, apenas me acuerdo lo que hice ayer, menos me voy a acordar lo que vi el año pasado. Y luego de una materia que vi en gracias, ¿no? Me la daban con las patas, pues imagínense. Yo sé que muchos también están en esas condiciones. Entonces, para que sea más fácil para el examen, nosotros consideramos que lo mejor es verlo como van ocurriendo los acontecimientos de manera cronológica. Entonces, en nuestro curso tenemos una materia general de historia que le sirve para las dos materias, historia de México y historia universal. Pero los vamos ordenando cronológicamente para que ustedes vean qué pasa de un lado del charco y luego lo puedan hilar con lo que pasa del otro lado del charco. Por ejemplo, qué pasa en América, en México en este caso, y qué pasa del otro lado en Europa. Y así se les haga más fácil entender la época. Y una vez que entendieron la época, les va a ser más fácil solo como colgar, como si fuera tendedero, ciertos nombres, ciertos acontecimientos y ciertas fechas. Se los juro. Entonces, así vamos a estar trabajando nosotros durante el curso de Intégrate Basic. Y también en el Plus se trabaja así. Entonces, vamos a ver rápidamente nuestro primer tema. El tema así cronológicamente más viejito y el primero el temario de historia de México es Mesoamérica. ¿Qué es Mesoamérica, muchachos? Mesoamérica es un área cultural. ¿Qué significa esto? Significa que realmente la gente que vivió aquí en el pasado, en la época del México antiguo, pues, no se decía a sí mismo mesoamericano. Esta es una palabra inventada por un señor llamado Paul Kirchhoff, un maestro de la Universidad de la UNAM, etnohistoriador y pues me parece que un poco antropólogo, que fue quien empezó a estudiar una cosa bien curiosa que pasaba solo en parte de nuestro país y en parte de nuestro continente. Y es que por más de 10.000 años, la gente que vivió aquí parece casi no haber experimentado cambios históricos en su forma de comportamiento. Y esto es muy raro, todo el mundo se movía así, venían unas civilizaciones, otras cambiaban, estaban como girando mucho, ¿no? En sus procesos históricos, transformándose constantemente. Y aquí pareciera que no, que estábamos como congelados en el tiempo. Entonces esto le saca mucho de onda a Paul Kirchhoff y empieza a estudiar. Y entonces él desarrolla el concepto de Mesoamérica, que no significa otra cosa más que la América de en medio, ¿no? En esta América de en medio donde la historia, el tiempo parece no haber pasado y casi las sociedades tan antiguas como los olmecas y luego un poquito menos antiguas, bueno, mucho menos antiguas como los mexicas o aztecas, compartían muchos elementos culturales comunes. Luego también por eso nos sacamos de onda nosotros y decimos, o sea, no entendemos, es como el cambio del tiempo, porque se parecen mucho, ¿no les pasa?
les se parecen mucho y hacen casi las mismas cosas y piensan en los mismos, casi en los mismos dioses, nada más les cambian un poquito los nombrecitos. Sí hay ciertos cambios, pero los cambios son muy ligeritos. Y entonces de pronto esto nos confunde un montón. Pero bueno, Paul Kirchhoff crea esta palabra, Mesoamérica, para estudiar un espacio. Y entonces él dice que Mesoamérica es un área cultural, esta es la primera palabra clave que tenemos que recordar, área cultural en la que se desarrollaron diferentes civilizaciones, sí, muchas civilizaciones distintas, pero que curiosamente compartieron los mismos elementos culturales. Entonces aquí nuestras palabras claves son área cultural, diferentes civilizaciones y por supuesto elementos culturales comunes. Esto es lo que nos interesa, elementos culturales comunes. Pues esto es lo que van a hacer desde las primeras civilizaciones hasta las últimas. Y esto es lo que sacó de cuadro no solo a Paul Kirchhoff, a mucha gente, pero lo que hizo que Paul Kirchhoff empezara a investigar cómo se comportaban las civilizaciones antiguas. ¿Va? También nos van a preguntar en el examen quién es el creador de la palabra Mesoamérica o quién es la primera persona que estudia el pasado mesoamericano. Y entonces, ¿quién vamos a decir, muchachos? Chicas, chicos, vamos a decir, pues Paul Kirchhoff, ¿no? Maestro de muchos historiadores que hemos estudiado el mundo antiguo de México, por ejemplo, ¿no? Hasta Paul Kirchhoff. Bueno, Paul Kirchhoff empieza a estudiar entonces, acá les cuento el chorito, se va a recorrer todo el país y habla con un montón de arqueólogos, montón de antropólogos, reúne a mucha gente, se entrevista, o sea, hace un trabajo de campo bien importante. Y entonces al recorrer el país se da cuenta que llega un momento en el que estos elementos culturales ya no están presentes. Y curiosamente, cagadamente, tiene que ver con el desierto. Es decir, en cuanto atraviesa el último gran río de nuestro país, que es el río Sinaloa, hacia el poniente, y el río Pánuco, que está en Tamaulipas, hacia el oriente, ¿no? Así más o menos. Por ejemplo, el poniente es donde está Baja California, el bracito de nuestro país, y el oriente es donde está el Golfo de México. Entonces, estos dos ríos hacían así como unas tijeritas. En cuanto atraviesan estos dos ríos, Paul Kirchhoff se da cuenta que ¡pum!, los elementos culturales desaparecen. Y es porque ya existe el desierto. Y entonces él se da cuenta que Mesoamérica se formó así porque es un territorio formado por grandes ríos. Estos dos ríos cortan Mesoamérica y como que la aíslan. Y luego tenemos un montón de ríos, ríos más grandes, ríos más pequeñitos, pero prácticamente vamos a bajar hasta el río Nicaragua y el Golfo de Honduras. En Honduras y en Nicaragua y el río Motagua. Otros tres ríos que hasta entre Nicaragua, Honduras y El Salvador hacen otras tijeritas. Y ahí se corta el territorio. Porque si ustedes recuerdan, el continente americano viene así como muy grande, muy grande, muy grande, pero justo al llegar a Centroamérica se hace como una tripita, ¿sí se acuerdan? Justo cuando empieza esa tripita, se vuelve a cortar. Y ahí, en la tripita, aparecen otras sociedades con otras características. Entonces Paul Kirchhoff dice, ya entendí, todo tiene que ver con los ríos. Entre más ríos haya, entonces estas sociedades parece que quedaron aisladas, ¿no? Muchos ríos, Edgar, porque tenemos los dos grandes ríos, río Pánuco y río Sinaloa, y luego abajo tenemos el río Nicaragua, río Motagua y el Golfo de Honduras. Ahorita creo que tenemos por ahí una imagen, déjame recordar. Y entonces en medio hay muchos ríos, ríos más grandes, ríos más pequeños. Si llegamos a ver en esta ronda de Integrate Basic Geografía, veremos que son muchos ríos, unos muy grandes y muy caudalosos y otros un poquito más chiquitos. Pero el punto es que hay mucha agua y donde hay mucha agua se desarrollan las civilizaciones en la antigüedad, ¿no? Pero por supuesto además esta gran cantidad de agua permitió que quedaran como aislados, que los mesoamericanos quedaran como así, ¡pum!, como en una burbuja de agua, ¿no? Aislados completamente y que se desarrollaran de esa manera y que casi no hubiera cambios. Pues la verdad es que también el clima en Mesoamérica es un clima muy favorable. Entonces no hubo grandes transformaciones o no muy significativas. Justo cuando atraviesa entonces al río Pánuco, también Kirchhoff empieza como a recabar información, pues él sin saber, ¿no? Imagínense, Kirchhoff era maestro en los años 60 y 70, entonces estamos hablando que hace 50 años él empezó a estudiar cosas que ocurrieron hace 10,000 años atrás. Entonces él ni sabe él ahí
están excavando, habla con los arqueólogos, bla, 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 y después de hablar con muchos arqueólogos y de ver su trabajo y de leerlos y así, se da cuenta que efectivamente después del río Pánuco existe otra área cultural completamente diferente, que empieza en Sinaloa y que se va para arriba hasta llegar a los Estados Unidos. Y a esa región él le va a llamar Aridoamérica, la América árida, ¿no? Y que se encuentra en el norte, justamente, arriba de Mesoamérica, bueno, al norte de Mesoamérica, ¿no? Justamente. Entonces, también nos van a preguntar en el examen. Otra pregunta muy recurrente es, ¿cómo se llama el área cultural que se ubica al norte de Mesoamérica, muchachos? ¿Cómo se va a llamar? La Aridoamérica, ¿va? Super, sí. Muy bien. Ok. Va. Ahí están, miren, justamente. Esta es como la burbujita. Es decir, este es el río Sinaloa así, este es el río Pánuco así, ahí hacen sus tijerillas. Y luego acá, hasta el fondo, tenemos, este es el Golfo de Honduras. Y por acá tendríamos al río Nicaragua y el río Motagua. Toda esta región es la que queda como aislada. ¿Va? Ok. Arriba está la Aridoamérica, la América del desierto. Sí, por eso culturalmente también los norteños son como raros para nosotros, ¿no? Tenemos a alguien acá de Monterrey, de Sinaloa, ¿no? Tenemos algún norteño, hombre. No tenemos norteñitos. Nadie nos está viendo desde allá, desde el norte. Pero igual hasta podrán decir, los norteños también dicen, es que los del centro y sur son bien raros, son bien extraños. Y a su vez nosotros decimos, sí, pues es como si fuera otro país diferente, ¿no? Y bueno, tiene que ver justamente con esto, con que la formación cultural desde la época antigua es muy distinta, son muy distintos, los norteños son muy distintos a nosotros, hasta en la forma de hablar, ¿no? Y nosotros somos, pues, no voy a decir jamás mejores, pero nosotros tenemos otras formas que a nuestro parecer son las mejores o son las más gratas o así, pero que en realidad esos son puros prejuicios, ¿no? Pues cada quien es diferente, pero tiene que ver con esta historia, ¿saben? Y me refiero a que, por ejemplo, los norteños luego hablan así como bien golpeado, ¿no? Y uno dice, ay, pero no me grites. Y para ellos es así como, no pasa nada, ¿no? Y al contrario, dicen, ay, es que ustedes son así como muy de, ay, sí, como muy serviciales, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con estas culturas también. Así son las diferencias. Vale. ¿Cuáles son los elementos culturales que se dan en esta zona? Primero y muy fundamental, si hay un montón de agua, mis niñas, mis niños, por supuesto que la agricultura es fundamental. La agricultura, sobre todo, de tres productos muy importantes a los que se les ha llamado la tríada mesoamericana. Tres alimentos básicos que fueron los que echaron adelante a todas las civilizaciones. Frijol, calabaza y maíz, por supuesto, sobre todo el maíz, ¿no? La calabaza también solo se da aquí en esta zona. La calabaza esta, la amarillita, la que utilizan en Halloween los norteamericanos, no es una calabaza de América propiamente, ¿saben? La verdecita que nosotros nos comemos viene de la India, por ejemplo. Y los frijoles, por supuesto que sí. Estas tres cosas fueron las que echaron para adelante nuestras civilizaciones antiguas. Por supuesto, tenemos una técnica de cultivo bien importante. La técnica de cultivo es la formación de bancales. ¿Qué son bancales? Como terrazas. O sea, sobre los cerros, rayaban los cerros y construían terrazas. ¿Y esto para qué? Pues para que cuando lloviera, la gente no se encargara de regarlas, los cultivos, sino la naturaleza misma los regara. Entonces llovía, iba bajando el agüita e iba drenando y alimentando los cultivos. Por supuesto, chinampas, como ya lo sabemos, muy importantes. Y últimamente nos han preguntado por la coa. ¿Qué es la coa? Que se llama Huitli. En realidad puede venir en el examen, sobre todo en el de la UAM viene como Huitli. Y uno dice, ay, quién sabe qué es eso, ¿no? Es náhuatl. Huitli o coa. Pero no sé si también conozcan qué es la coa. Igual me dicen, no, profe, le pues estamos igual. ¿Quién sabe qué chingados me está hablando? Que el Huitli, que la coa, quién sabe. Bueno, recuerden que acá en Mesoamérica no se inventó
¿cómo se llaman? Los cepillos gigantes que utilizaban en Europa, por ejemplo, con las yuntas para jalar y arar la tierra. Se han visto, ¿no? Con los campesinos, cuando no tienen tractomotores, amarran dos bueyes y entonces jalan así, o tres bueyes, así lo que sea, lo que tengan a la mano disponible de animales de carga. Bueyes, vacas o no sé, burros, whatever. Y que entonces con esto van rayando, ¿no? El suelo. ¿Sí los han visto? Con unos cepillos grandes así, gigantes, ¿no? Bueno, en Mesoamérica no existía esto, porque además en Mesoamérica no hay animales de tiro ni de carga. Tenemos venados, pero ¿quién va a agarrar y a domesticar un venado? Imposible, ¿no? Se tenían lobos, a ver, coyotes, ¿no? A ver, agarran un coyote y domestíquenlo. Los perritos sí, pero bueno, no son tan salvajes, ¿no? Son muy domésticos los perritos, pero un lobo, un venado, un tapir, agarren un cerdito de estos tapires y pónganlos así, no, pues imposible, son muy salvajes estos animales. Entonces, aquí la gente lo hacía a mano. Y se iba caminando e iba picándole. Las coas son como unos palillos muy grandes. Como unas estacas o unas astillas muy grandes. Entonces, pero grandes, grandes. Entonces le picaban a la tierra y ya hacían el hoyito muy profundo. Aventaban las semillas, tapaban y así se iban. Una tras otra. Esa es la famosa coa. Creo que por acá tenemos una imagen. Déjenme ver. No, le puse una imagen de las chinampas. Por supuesto, estas son las chinampas, ¿no? Como pueden ver ustedes, ya conocen. Así se deberían de haber visto las chinampas, no como se ven ahora en Xochimilco, ya muy descuidadas. Pero una chinampa bien cuidada, pues debió de haberse visto así, de esta manera, más o menos. Otra cosa es, chicos, y nos lo preguntan mucho en el examen de la UAM, y ahorita les voy a decir que la agricultura da origen a una división de la sociedad. En algo tiene razón Marx. Se divide la sociedad porque se especializan los grupos. Llega un momento en el que son tantos campesinos y hay una buena cantidad de comida y entonces de pronto cierta gente puede empezar a dedicarse a otras cosas, a producir otras cosas, porque la gente no nada más vive de cultivar, sino la gente empieza a hacer objetos para su vida, ¿no? Vasijas, ropa, y de pronto alguien pues es muy fregón para hacer esto. Entonces, la misma sociedad lo empieza como a aislar y a decirle, no, 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 tú dedícate a esto y los demás nos dedicamos a cultivar. Tú dedícate a esta otra cosa y los demás nos dedicamos a esta otra situación. Y entonces se va a ir dividiendo la sociedad hasta que finalmente termine estratificada, es decir, dividida. En Mesoamérica se observan dos grandes grupos, los dominantes, que van a ser los gobernantes, y los dominados, que generalmente son artesanos y campesinos, no hay de otra. Por supuesto, los dominantes son todos estos grupos que junto con los gobernantes mantienen el sistema. Sacerdotes, gobernantes, pues bueno, incluso algunos artesanos especializados que solo viven, digamos, pues de esto, ¿no? De esta situación, de todo este sistema. Y entonces se van a dividir estos grupitos así. Comerciantes, por ejemplo, los comerciantes también van a ser un grupo dominante muy importante. Se dividen, se estratifican y por supuesto unos van a terminar manteniendo a otros, ¿no? Gracias a esta división se van a dar construcciones especializadas, muchachos. Por ejemplo, se empiezan a crear altares, pequeñitos altares, pirámides, grandes templos. Ya, templos, pues, ¿qué les digo? A ver, piensen en la pirámide del Sol de Teotihuacán, todo el mundo la conoce, ¿no? Alguien viene de Oaxaca, alguien nos está mirando desde Oaxaca, por ejemplo, Mitla y Monte Albán, alguien nos mira desde Tlaxcala, ¿no? ¿Todos son de la Ciudad de México? No creo, sí tenemos siempre una audiencia bien nutrida de muchas partes del país. De Veracruz, por ejemplo, Tajín, ¿has ido a Tajín, Edgar? A Zempoala. Zempoala ya está muy destruida, ya nada más quedan muy poquitas cosas, pero por ejemplo Tajín todavía está más como en pie, ¿no? Por todas esas grandes construcciones. Te dice, no, me la paso en mi casa. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Qué pasó? Yo me he ido a la playita. ¿No? ¿De qué parte de Veracruz eres? En Teotihuacán, dice Bill, muy bien. Saca el paseo a Teotihuacán. El gorrón, su profe el gorrón. este... Del sur, por eso quiero irme de fuera a México. Ok, perfecto. Del sur, o sea, ya casi para Tabasco, ¿no? Bueno, en Tabasco también está.
¿Cómo se llama ahí? Ay, se me fue, Chalchi, no sé qué, ¿no? Chalchihuacan, algo así, muy cerquita, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa zona. Que es, por ejemplo, pues es una zona de los Olmecas, ¿no? Así, estas grandes construcciones. Ah, muy cerquita, ya, sí, pues sí, más al sur. No tan al sur, pero sí un poquito al sur. Ok, juegos de pelota. Eso sí, fundamental, chicos, siempre les van a preguntar por el juego de pelota. Es una construcción única de Mesoamérica. Ninguna sociedad hizo juegos de pelota. Entonces, les van a llegar a preguntar por algunos elementos culturales y a veces no le ponen construcciones especializadas, nada más les ponen juegos de pelota. Maíz, ¿no? Cultivo del maíz, chinampas, juegos de pelota. Entonces, aquí sí, yo les recomiendo que se traten de aprender, sobre todo, por ejemplo, lo de la COA, fundamental. Maíz, obviamente. Bueno, pues esto no lo tenemos que aprender, pero pues, la triada. En la UAM, si van a hacer examen para la UAM, sí les preguntan por la triada mesoamericana, así específicamente, frijol, calabaza y maíz. En el de la UNAM nada más les dicen características de Mesoamérica, cultivo de maíz, por ejemplo. Ah, pues tenemos que agarrar el maíz, esto ya es así como cultura general. Lo de la COA, pues sí, es como un poquito más especializado. Nos van a preguntar por el juego de pelota, por supuesto, ¿vale? Ok. Y luego vamos a tener algo bien interesante, un modelo teocrático. Se repite mucho esta idea de la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Fíjense, cuando ustedes ven la palabra teo significa Dios, ¿no? Entonces, la teocracia es un modelo donde los gobernantes dicen ser representantes de los dioses o los dioses mismos. En Mesoamérica se volaron la barda. Si en Europa, por ejemplo, los monarcas eran hijos de Dios, en Mesoamérica los gobernantes son los dioses. Se pensaba que los dioses poseían a los gobernantes, hagan de cuenta así tipo como en la película de Chucky, donde el delincuente que no me acuerdo cómo se llama ese güey. Alguien se ha visto Chucky ahí, recuérdeme cómo se llama, pero bueno, el delincuente ya ven que se mete en el muñequito Chucky, ¿no? Y luego ya anda haciendo ahí su desmadre. Se desconecta el muñequito. Pero algo así. O sea, se pensaba que a través de ciertos rituales, cuando una persona se iba a convertir en gobernante, se preparaba para recibir en su cuerpo al dios. Y entonces el dios lo poseía. Y entonces a partir de que era gobernante, ya no era el sujeto. Ya no, por ejemplo, si Edgar era el gobernante, ya no va a ser Edgar. Ahora ya es el dios mismo el que está allí, como que entra el dios y desconecta a Edgar y ahora en realidad el que está hablando a través de ese cuerpo es el dios. Una cosa bien random, ¿no? Bien loca. Pero bueno, por eso creían que los gobernantes eran los dioses. No es una reencarnación, Edgar, es bien raro, más bien como una posesión, como si estuvieran poseídos por el diablo, pero aquí están poseídos por los dioses. Una cosa así, ándenle así, una posesión, ni más ni menos. Algo así más o menos. Entonces ya no era la persona, era el gobernante, era el dios. Entre los mayas se llama Halachvinik, que significa el que bajó del cielo, imagínense. Y entre los mexicas, que nos lo preguntan mucho, se llama Tlachtoani, que significa el que habla, el que puede hablar. O sea, prácticamente nos están dando a entender, pues no la persona, el dios que está hablando, ya no es la persona, ahora es el dios en el cuerpo de la persona. Por supuesto, esto también implicaba la idea de que a veces uno o varios dioses podían entrar momentáneamente en el cuerpo de ciertos animales y dejar parte de la energía suya en esos animales o en personas. Y eso solo se veía a través de ciertas actitudes o acciones muy trascendentales de ciertas personas. Situación, algunas personas eran sacrificadas para regresar un poco de esa energía a este ciclo de vida y muerte muy característico de Mesoamérica. Pues se pensaba que los dioses vivían un rato y luego morían y luego volvían a renacer y se volvían a morir, como la agricultura, ¿no? Un periodo de producción de la comida y luego pues viene la etapa de otoño-invierno donde la tierra se supone que muere, pero en primavera vuelve a surgir. Esta idea también es muy típica de Mesoamérica, entonces el sacrificio humano y el culto a la muerte está completamente ligada con esto, con esta idea de muero y reencarno, muero y reencarno. Así, los dioses morían y su energía regresaba para volver a formarlos. Asimismo, algunas personas con ciertos elementos característicos tenían que ser sacrificados para que la energía regresara al sistema
los dioses se siguieran alimentando de esa energía que cagadamente se creían se encontraba en la sangre, y entonces, ahora sí, el dios pudiera mantener el sistema vivo. Todo un relajito, ¿no? Pero bueno, imagínense, esto da origen a los sacrificios humanos, al culto a la muerte, por supuesto, y luego pónganle otro elemento. Cada comunidad tenía su propio dios. Por lo tanto, lo que existe es un sistema politeísta. Muchos dioses, ¿va? Acuérdense que la palabra teo significa dios. De aquí, ¿cuál me tengo que aprender sobre todo? Teocracia, el gobierno de los dioses. Politeísmo, muchos dioses, ¿va? Y bueno, tenemos por último el conocimiento astronómico, un calendario solar y un calendario lunar. Esto en realidad no nos lo preguntan como calendario y calendario, ¿no? Sino simple y sencillamente como conocimiento astronómico en el examen de la UNAM. En el examen de la UAM sí nos preguntan por los dos calendarios. El calendario solar de 365 días y el calendario lunar de 270 días. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicas, chicos? Cuéntenme. Estos nada más son los elementos culturales que se repitieron una y otra y otra y otra vez en las sociedades. Desde los olmecas hasta los mexicas, hasta la llegada de los españoles, todas las sociedades mesoamericanas hicieron y pensaron así, ¿va? Entonces creían lo mismo, hacían lo mismo, tenían un montón de dioses, todas tuvieron estos conocimientos astronómicos, todos en la teocracia, todo eso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que identificó Paul Kirchhoff. Pero además Paul Kirchhoff dijo, sí, todos piensan lo mismo, pero sí hay pequeñas variaciones. Cambios de nombres, de pronto un cambio ahí en ciertos elementos, pero sí un cambio muy minucioso, ¿no? Chiquitito, no se ve mucho la diferencia. Entonces, de todas maneras, Paul Kirchhoff, que era así como muy quisquilloso, y así debe ser la investigación histórica también, pues logra identificar pequeñas diferencias. Y esas pequeñas diferencias las agrupa en como áreas menores. Entonces, hagan de cuenta que lo que hace es, toma Mesoamérica, ya dijo, no, esta es una área cultural en donde hubo civilizaciones a lo largo del tiempo que compartieron las mismas, los mismos elementos culturales, las mismas características culturales, pero ahora lo voy a cortar porque hay diferencias. Y entonces, no conforme con la que ya había hecho, que ya era todo un trabajal, el dude se da la tarea de cortar, irse otra vez a recorrer el país y entonces marcar zonas donde se encuentran esas pequeñas diferencias y zonas en las que hay otras diferencias de otras cosas, dando origen a 7 áreas geográficas menores, y a las que llamó Altiplano Central, que incluye Ciudad de México, Estado de México, un poquito Querétaro, así una partecita de Querétaro, Tlaxcala, Puebla y una partecita de Veracruz, ¿no? Luego, Golfo de México, toda la zona del Golfo es lo que vendría siendo Veracruz, en sí mismo Tabasco y parte de Campeche. Una partecita muy chiquita, porque la otra parte pertenece al área 3, el área maya, donde estuvieron los mayas, todos, parte de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, por supuesto Chiapas, Guatemala, Belice, o sea, es una zona muy grande, ¿no? Occidente, la zona del occidente va a ser más bien como la zona de Guerrero, de Michoacán, la zona de Colima, Nayarit, un poco Sinaloa, hacia arriba, ¿no? Un poco Durango también, ¿no? Toda esa zona. Norte de México generalmente es otra parte de Durango, una parte de Tamaulipas y una parte de Sinaloa. Oaxaca, pues es Oaxaca, porque Oaxaca, pues de por sí está bien grandote, ¿no? En sí mismo. Y los oaxaqueños, por su condición de que hay mucha montaña por allá, pues se aislaron a sí mismos. Entonces Oaxaca es como un mundo en sí. Y el centro de América, que es ya la zona como de Belice hacia abajo. Belice, Honduras, Nicaragua, todo eso. Pequeñas variaciones había, sí, pero curiosamente todos seguían haciendo los mismos elementos culturales. ¿Nos llegan a preguntar sobre estas áreas? No, casi no, pero las tenemos que mencionar porque no sabemos si de pronto las puedan llegar a preguntar. Ese es el tema también. Recuerden que pues en esto de los exámenes sí hay que darle una buena repasada porque sabemos, tenemos una tendencia de qué es lo que más preguntan, pero si el examen se pasa de troll,
y de pronto nos aparece con algo que no teníamos contemplado, pues nos va a ir súper mal. Entonces sí denle ahí una repasadita, ¿no? Sobre todo saben que repasen más lo que no se acuerden, lo que definitivamente digan, puta, esto ni me acordaba. Y conforme a las preguntas que les hemos estado poniendo, o sea, ustedes ven que dicen, no, no hombre, esto ni lo conocía, mejor repásenlo más. Si se dan cuenta de cosas que ya a lo mejor no conocían, pero que ahorita ya pueden identificar y que los identificaron rapidísimo, no se esmeren tanto en estudiar eso. Pues ya tienen esa información en su cabecita. Mejor pónganse a estudiar lo que realmente desconocen o todavía así de plano es como, ah, no, pues esto ni idea, ni me acuerdo. ¿Va? Ok, hasta aquí cómo vamos, ¿súper bien? Ok, pues miren, mientras me van comentando, déjenme hacerle una invitación a todas las personitas que nos están mirando a través de Facebook Live, que se integren a nuestra clase vía streaming. Acuérdense que nos encontramos en Zoom, en la plataforma de Zoom, y que pueden ustedes ingresar con el link que se deja en la descripción del video, con el código de acceso y el ID de la clase para que ustedes puedan entrar y desde acá pues podamos revisar todos estos temas, yo puedo ayudarles a resolver dudas, me expresen también las dudas que ustedes tengan y pues también podamos cotorrear un ratito, ¿no? Porque eso es lo importante, aprender y cotorrear al mismo tiempo para que todo sea más ligerito. Súper. Voy a ver qué dicen por acá. Todo bien, todo bien, todo bien, todo súper. Perfecto. Muy bien. Entonces, vámonos a lo siguiente. Bueno, se complica un poco más la historia, ¿no? Entonces, resulta que Paul Kirchhoff ya hace su sistemita y dice, no, pues todo muy guay, y empieza a investigar y llega otro sujeto, Román Piñachán, arqueólogo, maestro también de muchos de nosotros. A mí, pues todavía me llegó así, yo todavía llegué a presenciar un par de clases de Román, estaba ya muy grande cuando yo estaba estudiando, pero sí llegué a tomar una o dos clasecitas con Román Piñachán. Y entonces, gran arqueólogo llega y le dice, a ver, mi tío, le dice, te estás equivocando, te está faltando otra cosa. Y entonces, pobre Paul Kirchhoff fue como, ¿qué pedo, no? A ver, ¿qué? Y le dice el paso del tiempo. O sea, no solo hay diferencias en las áreas y en las regiones, también hay un paso del tiempo. Y tú no puedes decir que, por ejemplo, aquí en esta zona, los olmecas y luego otra civilización que surge más de 1000 años después, que son los totonacas, convivieron y tuvieron las mismas formas culturales. Sí, se parecen mucho, pero también en el tiempo cambian, hay variaciones. Entonces, hay que ponerle el factor tiempo. Y a ti se te está olvidando el factor tiempo. Tú ya quedaste bien contento con que cada una de las zonas tiene sus propias formas de adaptar los elementos culturales. Y qué cool. Pero te falta ponerle el tiempo. Porque con el tiempo también hay variaciones. Entonces no es lo mismo lo que hacían la gente del área 5 en Oaxaca durante las primeras etapas del desarrollo de estas sociedades a lo que hacían pues no sé, 500, 600 años después. Entonces imagínense, ya, o sea, esto ya es un desmadre, ya se descontroló, se desconectó toda esta situación. Porque encima de estas 7, ahora a estas 7 hay que multiplicarlas al menos, a grandes rasgos, por 3 etapas para poder entender la variación de los elementos culturales. Un desmadre, ¿no? Pero bueno, entonces Román Piñachán le dice, yo voy a analizar el tiempo, tú ya quédate con lo de las áreas, yo me voy a encargar ahora del tiempo. Y crea un concepto llamado horizonte cultural. Entonces los horizontes culturales no son otras cosas sino formas de ver cómo pasó el tiempo y cómo en el tiempo también cambiaron esos elementos culturales. Se llaman horizontes porque, no sé si ustedes sepan, pero los arqueólogos van haciendo cortes en la tierra. Así van excavando como por bloques o cortes. Y entonces cada corte tiene una forma horizontal. Ahí excavan, encuentran qué hay y luego vuelven a excavar más hacia abajo, hacia otro horizonte. Es por eso que se llaman así. Se los digo pues para que ustedes recuerden que los horizontes nos están hablando de qué van encontrando en la Tierra. Y obviamente entre más abajo, pues más antiguo. Bueno, él divide sus horizontes en 3. Preclásico, clásico y postclásico. En el preclásico, como su nombre lo dice, el pre es antes, ¿no? Es decir, es donde se dan los primeros centros urbanos. Ojito aquí porque si nos van a preguntar, ¿qué ocurre en el preclásico? En el pre, acuérdense que pre es primero, ¿no? Precopeo,
es antes del copeo chido, ¿no? De la pedita chida. Entonces el pre es lo primerito que hacemos. ¿Qué otra cosa conocen con pre? Con el prefijo pre. Por ejemplo, prefijo en una palabra, pues es lo primero, ¿no? Cómo inicia la palabra, digámoslo así. Entonces, todo lo que tenga que ver con pre es antes, ¿va? Entonces, preclásico, pues los primeros centros urbanos. Es donde en Mesoamérica se pasa de la vida aldeana a crearse ya primeras ciudades. Luego sigue el clásico. El clásico es una etapa en donde ya hay ciudades, pero estas ciudades se convierten en grandes centros urbanos que llegan a aglutinar a cientos de personas. Son grandes centros urbanos, religiosos y comerciales. Por ejemplo, el caso claro es Teotihuacán. Si ustedes han ido a Teotihuacán, ustedes nada más logran ver una pirámide monstruosa, descomunal, pero que les cuento que solo era parte de una zona ritual, de un centro ceremonial muchísimo más grande. Y que si eso nada más era la zona ceremonial, imagínense cómo estuvo la ciudad. La ciudad es una ciudad de 60 kilómetros a la redonda. La ciudad del Teotihuacán, así en su máxima expresión, pues, era una ciudad de 60 kilómetros a la redonda. Obviamente hoy en día varios pueblitos alrededor de las pirámides tienen debajo en sus cimientos toda esa ciudad, donde se llegaron a aglutinar a más de 60,000 personas, eh, y llegó a ser la ciudad más poblada en el año 500 de todo el mundo mundial. Imagínense, un monstruote, era una cosa gigante. A eso nos referimos. En el clásico surgen estas grandes ciudades que vendrían siendo las Nueva York de la época prehispánica, ¿no? Por ejemplo, Teotihuacán, por ejemplo, Monte Albán. Monte Albán en Oaxaca también llegó a ser una ciudad así súper gigante. Así, más o menos. Y luego resulta que algo pasa en esta época, que al final de lo que conocemos como la época clásica, del norte bajan grupos a los cuales se les van a llamar chichimecas. Chichimeca significa gente roja y sucia. Y es que, pues, en comparación con la forma de vida de todos los mesoamericanos, las comunidades indígenas del norte, pues imagínense, vivían en el desierto, eran cazadores y recolectores, no tenían tan cerca cuerpos de agua, entonces con qué te bañas muy seguido, pues vivían en campamentos, pues como más o menos ejemplifican a los indios Sioux o a los Cherokees, así en esas películas norteamericanas, ¿no? Aunque ahí ya estaban un poquito más civilizados en el sentido de que a lo mejor su cultura material era un poco más amplia ya, es decir, ya tenían pues que sus casitas, sus tienditas ya se vestían, ¿no? Como los vemos en las películas del western norteamericano. Pero en esta época realmente pues solo andaban con taparrabos, pegándoles el rayo del sol. ¿Cómo no se iban a hacer rojos, no? ¿Han visto la gente que trabaja de sol a sol? ¿Cómo se les hace la piel como cobriza? Y por supuesto estaban sucios. Entonces así la gente de Mesoamérica de abajo les decía chichimecas, ¿no? Entonces, pues bueno, estos chichimecas, por alguna causa que no sabemos, a finales del periodo clásico, entran a Mesoamérica y por donde pasan invaden el territorio porque se quieren quedar a vivir aquí. Entonces, la migración de los chichimecas colapsa las sociedades del clásico, las destruye, hay invasiones, hay guerras, así. Y entonces finalmente se mezclan con la gente mesoamericana, dando origen a una nueva sociedad ya mestiza, medio chichimeca y medio mesoamericana, en donde pues obviamente como se estuvieron peleando por las tierras y todas estas cosas, estas sociedades dan origen a una nueva etapa donde se llama el posclásico. Después del clásico, ¿saben? ¿Qué ocurre durante el posclásico? Surgen sociedades militaristas. ¿A qué nos referimos por sociedades militaristas? A sociedades de guerra que se están enfrentando entre ellas constantemente por el control de los recursos. Y esto tiene que ver con el hecho de que colapsó el mundo clásico y como que se hicieron muchas ciudades muy chiquitas y se estuvieron peleando entre ellas. En el postclásico pues también surgieron civilizaciones muy violentas, muy guerrilleras.
Vamos a ver cuáles son las sociedades que se dan en cada una de estas características. Pero antes, para recordar, en el examen me van a preguntar en qué etapa surgen los primeros centros urbanos. Los primeros centros urbanos surgen en el preclásico. Luego me van a preguntar en qué etapa se desarrollan los grandes centros urbanos religiosos y comerciales. Los grandes centros urbanos religiosos y comerciales se crean en el clásico. Y finalmente el postclásico, pues bueno, los regímenes militaristas. ¿Va? ¿Sí o no? Todo bien. ¿Cómo van? ¿Todo cool? Perfecto. Muy bien. Ok. Va que va. Bueno. Las primeras sociedades en surgir son los olmecas. Por ejemplo, los olmecas surgieron en tres ciudades, Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo. Ya no nos preguntan tanto por estas, pero sí nos dicen cómo era conocida esta cultura. Los olmecas son conocidos al ser la primera que surge en gran escala durante el preclásico, se le conoce como la cultura madre y surge en el área del Golfo. El aporte, si no lo llegan a preguntar, son estas esculturas monumentales que les acabo de poner aquí, las famosas cabezas olmecas. ¿Sí se acuerdan? Aquí están. ¿Va? Ok. Luego, vamos a tener el clásico. El clásico se caracteriza por la presencia de algunas sociedades, como por ejemplo Teotihuacán, un gran centro urbano, ceremonial y religioso, les digo, de gran escala, que es conocida como la ciudad de los dioses. En los exámenes nos preguntan ¿quién es la ciudad de los dioses? Teotihuacán. No me la confundan con Tenochtitlán, siempre me dicen Tenochtitlán. Pero fíjense, la palabra Tenoch significa tuna. Acuérdense, Teo significa Dios. Entonces, luego, Teo Dios, acuérdense de Teo Dios, para que cuando les pregunten en el examen ustedes sepan que Teo es Dios. Entonces, si les dicen, ¿quién es considerada como la ciudad de los dioses? Ah, pues Teotihuacán. ¿Va? Ok. Tenemos a los zapotecas. Hay otra cosa. En el examen generalmente nos preguntan quiénes eran considerados la gente del país de las nubes. Pues los zapotecas. Y ustedes me dirán, ¿por qué del país de las nubes? Si ustedes llegan a ir alguna vez a Monte Albano, a Mitla, que son las ciudades de los zapotecas, se darán cuenta que están sobre grandes montañas. Y entonces uno para poder subir estas ciudades tiene que atravesar hacia arriba, tiene que subir muchos kilómetros y llega un momento en el que atraviesa como pues, neblina, mucha neblina, parecen nubes. Y de hecho uno va subiendo y se alcanzan a ver a los costaditos las nubes. Por eso Zapoteca significa gente del país de las nubes. Porque literal vivían tan arriba que parecía que vivían en las nubes. Y luego, los mayas. Bueno, de los mayas son de los que nos van a preguntar más cosas. Los mayas se encuentran en el área maya, que es toda esta zona 3 del Golfo. Aquí se los pongo por acá. Y entonces, esta área maya se encuentra, bueno, van a tener ciudades como Tikal, Tulum, Uxmal, Palenque. Son las que más nos preguntan. Chichen Itza, el área maya. Va a estar caracterizada por estas zonas. Y por supuesto los aportes de los mayas fundamentales son la invención del cero. Es la única sociedad en todo el mundo que inventó el cero para poder hacer cuentas muy largas. Otra cosa pues que nos llegan a preguntar es que crearon varios libros donde hablan sobre sus mitologías, sobre cómo creen que va a surgir el mundo y cómo creen que se va a acabar. Y algunas de estas sociedades, bueno, crearon el Chilambalam, por ejemplo, es solo de una sociedad. Y otra obra que se llama el Popol Vuh, ¿vale? Son dos distintas. En el examen nos pueden preguntar o por el Chilambalam o por el Popol Vuh. Nunca vienen juntas. Siempre viene o Chilambalam o Popol Vuh. No podrían venir juntas en incisos porque las dos hablan de lo mismo. Entonces sería ahí una contradicción en el examen. Ustedes tienen que elegir cuando les digan historia que crearon los mayas para contar su cosmovisión. Cosmovisión es cómo ellos veían el cosmos, ¿no? Cómo creían que había sido creada la humanidad, la naturaleza, la tierra y todo eso. Y puede venir o el Popol Vuh o el Chilambalam, ¿va? Y por último también nos llegan a preguntar cómo era conocido el dios Quetzalcóatl en el mundo maya. Y vamos a tener que era llamado Kukulcán.
De hecho, particularmente en Chichén Itzá tenemos la pirámide de Kukulcán. Y esto tiene que ver con el hecho de que pues, Quetzalcóatl era un dios de la zona del altiplano central. Acá, 1. Pero tal parece que lo que pasó es que hubo una migración de gente del 1 que se fue a vivir hacia el 3, ¿no? Es decir, hasta acá, hasta la zona maya. Y ahí crearon la ciudad de Chichén Itzá. O llegaron a la ciudad de Chichén Itzá, se hicieron con el poder de Chichén Itzá. Y pues obviamente su dios era Quetzalcóatl. Entonces empezaron a hacer un montón de representaciones de Quetzalcóatl. Y así le van a llamar. En maya Quetzalcóatl, Kukulcán. Quetzalcóatl lo llamaban Edgar. Es el nombre que recibe este dios en las sociedades nahuas. Es decir, entre los mexicas, los texcocanos, la gente de Azcapotzalco, los tepanecas, todos estos grupos indígenas de la zona 1. En la zona, los tlaxcaltecas, ahí sí se le llama Quetzalcóatl. Pero ya cuando se fue a la zona maya, pues le cambiaron el nombre porque significa lo mismo, nada más que en idioma maya. ¿Va? Ok, acuérdense que significa la serpiente emplumada, ¿no? Nada más que en náhuatl se dice Quetzalcóatl y serpiente emplumada en maya se dice Kukulcán. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien? Vale, para el posclásico, como les dije, es una etapa en la que cae el sistema del mundo clásico, las grandes ciudades son abandonadas, son invadidas y van a surgir otras ciudades no tan grandes y no tan poderosas como las que llegaron a ver en el clásico, sino más chiquitas. Pero además, como imagínense, la invasión de los chichimecas, bueno, han estado en un concierto masivo, fueron al de Firme, bueno, han estado en algún otro concierto masivo. Es un desmadre, ¿no? Imagínense, de por sí todo el continente en Mesoamérica ya estaba poblado al full. Y luego todavía vienen otras sociedades que empujan. Por eso les digo que fueron al concierto, porque más o menos es la misma dinámica y lógica. Está tal que el territorio en Mesoamérica y todavía entran otros fulanos, los chichimecas, y toman el control, o sea, empujan. Entonces, ¿qué va a provocar la empujación, muchachos? ¿Qué va a generar? ¿Qué va a provocar el que se estén empujando los grupos sociales? De entrada, en términos sociales, exilio. Llegas, impones te impones en el territorio y avientas a los otros, los corres. Y esos pobres otros se tienen que ir a meter a otro lugar. Pero además, ya que tú tienes un pedazo de tierra, a lo mejor te gusta el pedazo de tierra que tiene el compa, le haces la guerra. Entonces fue un relajo, fue un desmadre de empujones de un lado a otro, de que se están peleando, se están golpeando unas contra otras. Esta etapa es muy violenta por lo mismo. Y entonces aquí van a surgir muchas sociedades que se caracterizan por ser violentas. Uno de ellos son los toltecas, que se van a desarrollar en la ciudad de Tula. ¿Qué más despliegue de violencia que ver que uno de los principales edificios está adornado por columnas de más de 6 metros de guerreros que se llaman los Atlantes de Tula? Son soldados con sus penachos, con sus como petos o escudos acá, ¿no? Listos para la guerra. Imagínense. Los totonacas van a surgir en la ciudad sobre todo en Tajín y en Papantla. Y justo, bueno, en Tajín nos preguntan que existe una pirámide llamada la pirámide de los nichos. Y en el examen nos dice, bueno, la pirámide de los nichos está consagrada al dios del trueno, al Thor indígena, ¿no? Al que yo le digo el Tortotl, justamente. El dios del trueno, ¿va? Para que se acuerden, porque en el examen les preguntan ¿a quién está consagrada la pirámide de los nichos? Yo no sé por qué hace esto el examen, ¿no? Nada que ver, pero bueno. Ahí se los ponen, quién sabe. Como cultura general, yo creo, ¿no? Y luego, por supuesto, los mixtecas. Los mixtecas sustituyeron a los zapotecas. De hecho, lo curioso es que los zapotecas vivían en Oaxaca. En la etapa anterior, llegan los mixtecas, se agarran a golpes. ¿Quién es de Oaxaca? ¿Nadie es de Oaxaca? Todavía hoy en día mixtecas y zapotecas se pelean a muerte. Nadie por acá es de Oaxaca que pueda testificar lo que estoy diciendo. Nadie nos está viendo desde Oaxaca. Es real, mixtecas y zapotecas no se quieren y todavía el día de hoy se están peleando. Ya pasaron cientos de años, ya nos aplastó la conquista a todos, ya la sociedad ha cambiado mucho y estos todavía guardan ese rencor, ¿no? Todavía los zapotecas no quieren a los mixtecas y los mixtecas dicen madres de los zapotecas. Así de fuerte está la riña.
Vean, pero es porque los mixtecas justamente surgen como resultado de la mezcla entre zapotecas y chichimecas. Surgen como otro grupo y pues como que no se quieren muy bien que digamos. Y finalmente vamos a tener a la última gran sociedad, que es la sociedad que entra en contacto con los españoles. Son los aztecas o los mexicas, que empezaron como una pequeña islita en el lago de Texcoco. Ya no existe el lago de Texcoco, estaba prácticamente al centro de lo que hoy es la Ciudad de México. Y pues allí se desarrollaron en dos ciudades, Tlatelolco y Tenochtitlán, en la zona del altiplano central. Y bueno, pues es la última de las civilizaciones. Para el examen nos preguntan cuáles son las ciudades de los mexicas o aztecas, Tenochtitlán y Tlatelolco. Pero también nos preguntan, por ejemplo, cuál es la última civilización mesoamericana que entró en contacto con los españoles. Pues obviamente los mexicas, ¿no? Aquí está, la gran civilización del contacto con los españoles. Y nos han preguntado por algunos de sus aportes. Algunos de los aportes que tenemos, pues es el mito de Aztlán. ¿Alguien se acuerda de qué se trata el mito de Aztlán? El mito de Aztlán, ¿nadie? Bueno, es esta historia donde se cuenta supuestamente que los mexicas huyen de una tierra donde los explotan mucho y van a migrar. Se les aparece su dios llamado Huitzilopochtli y les dice: no, pues yo te voy a dar una tierra donde vas a convertirte en el dueño, amo y señor de todo el mundo, ¿no? Según. Y ya se van migrando los pobrecitos hasta según llegar a la tierra prometida por Huitzilopochtli y bla, 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 bla. Les pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, pues ese mito es como ha pasado justamente a la historia porque es como muy trascendental y pues es el mito de fundación de la ciudad antigua de Tenochtitlán y por lo tanto pues se supone que nosotros lo tenemos que saber porque habla de pues de la civilización de donde nosotros surgimos, ¿no? Según. Pero en realidad solo es un invento de los propios mexicas para justificar el hecho de querer invadir a toda Mesoamérica. Pero bueno, pasó a la historia y hoy lo tenemos que recordar como uno de los aportes. Mito de Aztlán, ¿va? Es la ciudad de las garzas. Sí, se supone que de donde ellos salen de Aztlán, la ciudad de las garzas. Pero que ahí en la ciudad de las garzas, Huitzilopochtli les dice: sálganse de aquí porque yo les voy a conseguir otra ciudad para ustedes. Y desde ahí van a conquistar a todo el mundo, ¿no? Cosas raras. Pues bueno. Ajá, solo hay que recordar que uno de los aportes es el mito de Aztlán, ¿no? Y el otro que nos han llegado a preguntar en el examen, pues es la famosa escultura de la Coatlicue. Justo parte de este mito es que se supone que, bueno, les van contando, ¿no? Que Huitzilopochtli surge de una sacerdotisa virgen que estaba consagrada al templo de pues, el dios más poderoso de Mesoamérica, ¿no? Y entonces que cae una bolita como de plumitas y esta mujer se hace así cosas bien raras, ¿no? Ya saben cómo son las religiones. Y que esta mujer está barriendo, la ve y dice, ay, qué bonito. Y se lo mete como en su faldita para guardarla. Y que entonces ya sigue barriendo y todo así, ¿no? Y cuando está buscándose la bola de plumitas, pues ya no hay bola de plumitas porque ya está embarazada de Huitzilopochtli. Entonces tiene otros hijos. Uno de ellos es la famosa Coyolxauhqui, que está acá, esta mujer que les puse acá, ¿se acuerdan? Y esta se enoja porque la mamá es como: ¿cómo? Si ya eras una virgen, ya te habías consagrado al templo, ¿cómo te atreviste, no? Casi como historia de Televisa. Y el punto es que al final, pues se supone que la Coatlicue de la Coyolxauhqui quiere matar a su mamá, la Coatlicue, pero cuando ya la van a matar por deshonrosa, por cochina, nace Huitzilopochtli y mata a la Coyolxauhqui, su hermana, y salva a su mamá, la Coatlicue, ¿no? Qué bonito, pero todos son mitos de los mexicas. No es que haya pasado, muchachos, son cosas que ellos imaginaban para entender su realidad, pero son aportes, y esos aportes han pasado a la historia. Y ustedes pueden encontrar la escultura de la Coatlicue, que además es muy simbólica, no crean que así era la diosa. Trae un montón de simbolismos que tenemos que aprender a leer e interpretar si queremos saber de qué se trata. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. ¿Qué me piden para el examen? Me piden para el examen sobre todo la última civilización, los dos aportes y las ciudades, ¿va? Y con eso terminamos nuestra segunda sesión del día de... Perdón, la segunda sesión del curso y nuestra sesión del día de hoy.
Espero les haya servido muchísimo. Este tema se pregunta muy poquito, la verdad es que ya casi menos se pregunta en el examen de la UNAM. En el examen de la UAM, ojito, sí vienen por lo menos unas 3 preguntas. Vamos a seguir profundizando justamente en este tema, porque el siguiente tema que tenemos que ver es la conquista. Ahí sí ya preguntan un poquito de cosas más. En el examen de la UNAM, en el examen de UAM, también como que el de la conquista hacen muy pocas preguntas, pero lo tenemos que revisar. Entonces nos vemos el próximo martes con una nueva clase de historia para el curso Integrate Basic, y si quieren volver a entrar en la tarde, con todo gusto los esperamos de 4 a 6 de la tarde, otra vez a través de la misma plataforma, a través de la página de Integrate, y en un ratito más les subo estos materiales en nuestra página del curso Integrate Basic. No olviden seguirnos en nuestros canales de YouTube, no olviden seguirnos también en nuestra página, agréguense a la página y no olviden recomendarnos. Igual, como les decía hace ratito, recuerden que esto es solo parte también de un curso más grande que tenemos que se llama Integrate Plus, que si están interesados en el Integrate Plus, en el que se revisan todos los temas de todos los temarios, de todos los exámenes, y a su vez también se les dan, bueno, exámenes periódicos, asesoría personalizada, que tienen derecho a los materiales y a la clase grabada también. Manden un mensajito justamente acá abajito, en las diapositivas tienen los mensajes, el número para mandar mensajes a WhatsApp. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Chicas, chicos, nos vemos al ratito y nos vemos el próximo martes en una nueva sesión del curso Integrate Basic. Nos vemos. Hasta luego, muchachos. Que estén muy bien, que tengan bonito día. Hasta la próxima.